Son las 7 de la tarde, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos dispuestos ya a informarles y a ofrecerles su opinión para que ustedes formen en libertad la suya propia sobre los asuntos más angustiosos, más candentes. Hoy no puede ser de otro modo. La interpretación, la digestión de este insólito resultado electoral de ayer. Y digo insólito porque la situación de bloqueo es extraordinaria y porque, claro, pues con esas, pues va a ser difícil, bueno, va a ser difícil, no, vamos a arriesgarnos a tener otros 4 años de gobierno Frankenstein de Sánchez, a no ser que Feijóo consiga algo que en estos momentos hay que calificar de altamente inviable. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que se va configurando. Ya saben ustedes que lo único que no cambia es la fecha en la que tiene que estar constituida la Cámara del Congreso. Eso tiene que estar listo para el 17 de agosto. Ojo, luego lo hablaremos aquí con nuestros invitados. Es muy importante quién es presidente de la Cámara porque de su talante, de su exigencia, dependen muchas cosas. Por ejemplo, el modo y manera en el que se promete o se jura el cargo, la cuestión indumentaria de respeto, tantas y tantas, pero sobre todo los relojes. ¿Quién activa los relojes? ¿Quién dice, oiga, mire, se acabó el tiempo, vamos a elecciones o no vamos a elecciones? Por eso tiene mucho interés cuando se constituya, hay tiempo hasta el 17 de agosto, esa Cámara Baja, esas Cortes, quién acaba siendo presidente de las mismas. Se habló, ya recordarán, de Ana Pastor, ya veremos, a ver, se habló de Cuca Gamarra. ¿Quién puede decidir esto? Pues si no es mediante acuerdo o pacto involucrando la decisión final de apoyar a un u otro candidato, pues lo debería decidir la lista más votada, que es el PP, si no es que deciden en favor de un tercero, que también podría ser. Hoy empezamos echando la vista a lo que está sucediendo en Ucrania. En Ucrania, además de volar los puertos de Odessa, desde donde sale el cereal ucraniano, para países tan lejanos como Bangladesh, Egipto, Líbano, donde va a venir una hambruna seguro si no reciben el aporte cerealero que sale de estas fabulosas tierras negras de Ucrania, donde tienen varias cosechas de cereal al año y donde, bueno, pues las grandes extensiones, los sistemas pues de producción, de cosecha, de cultivo, de todo ese cereal hacen que sea un cereal barato y del que dependen muchos países. Hoy esas imágenes que ven corresponden a un ataque que las autoridades rusas dicen haber conjurado, haber frustrado contra diferentes edificios de la capital rusa. 2 edificios, uno muy cercano al Ministerio de Defensa, fueron atacados con drones de madrugada y dicen los rusos que bueno, es un ataque terrorista, que los drones se estrellaron después de haber sido neutralizados por los sistemas de defensa antiaérea. Bueno, pues estas cosas de un país invadido. Y de ahí nos vamos a España, donde hoy hay que hacer un encendido recuerdo, porque es el día en el que a muchos se nos paró el corazón. Algunos teníamos amigos en ese tren Alvia que en la curva de Angrois, llegando a Santiago de Compostela, pues sufrió un accidente. Hoy se cumplen 10 años de ese accidente. Las familias de las víctimas siguen reivindicando que no se les olvide, siguen reivindicando en los tribunales que se haga justicia, mientras ha habido un giro muy polémico del fiscal que lleva el caso, que decidió dejar de acusar al director de seguridad de Adif y la acusación se mantiene solo sobre el maquinista. Como recordarán, el accidente dejó 80 muertos, 145 heridos y unas imágenes absolutamente incalificablemente horrorosas de lo que se prometía un viaje para las fiestas de Santiago y acabó siendo un desastre monumental. Bueno, y del recuerdo emocionado a las familias que perdieron a sus propios en el accidente del Alvia, nos vamos al accidente colectivo, que ha sido el resultado, la digestión difícil, muy difícil, de los resultados electorales del 23 de julio. Bueno,
¿Por qué digo yo que esto es inédito en la política española? Pues porque, bueno, miren, Sánchez solo va a ser presidente si Puigdemont quiere. Y Feijóo solo puede ser presidente si quiere Sánchez, con lo cual una cosa y la otra son absolutamente complicadas. Desde luego la más complicada es que Sánchez deje paso a Feijóo por ser la lista más votada, pero bueno, ahí siguen algunas cosas. Luego les voy a contar, como Feijóo ya ha dicho, que tiene un voto, el de UPN, que está hablando con un voto de Coalición Canaria, que está hablando con 5 votos, que son los del PNV, que está hablando ya también con Abascal, que son 33 votos. Pero es muy complicado todo. El PNV pone como condición que no esté Vox, Vox pone como condición, en fin, las cosas que ya ustedes saben. Vamos a ver el resumen de los resultados por escaños y en el Senado, donde, por cierto, tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Tras conocer los resultados de las elecciones generales, el Partido Popular es el vencedor de las mismas. 8 millones de españoles han depositado la papeleta de los populares en las urnas, lo que se traduce en 136 escaños en el Congreso. No tienen la mayoría absoluta, pero Alberto Núñez Feijóo quiere intentar gobernar habiendo conseguido la victoria electoral. Como candidato con más apoyo en las elecciones generales, con toda humildad, pero también con toda determinación, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo. Y pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España. El Partido Socialista, en segundo lugar, con la obtención de 122 escaños, ha superado sus resultados de las elecciones de 2019. Pedro Sánchez ha asegurado que España quiere seguir avanzando. Españolas y españoles, compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo. El partido liderado por Santiago Abascal obtiene 33 escaños, 19 menos que los anteriores comicios. Desde Vox afirman que van a resistir y continuar luchando por los españoles. Estamos absolutamente preparados tanto para hacer oposición como para una repetición electoral en la que volveremos a levantar las mismas banderas de sus principios, de sus convicciones y de sus preocupaciones, para que se hable de lo que de verdad importa, que es lo que no ha ocurrido en esta campaña electoral. Yolanda Díaz y su formación se consolidan como la cuarta fuerza política. Sumar celebra los resultados de las elecciones, 31 escaños. Díaz afirma que la democracia ha ganado. La democracia hoy sale fortalecida. Hemos ganado. Hoy tenemos un país mejor. Desde mañana mismo me pongo a dialogar con todas las fuerzas y formaciones progresistas y demócratas de nuestro país para, sí, garantizar el gobierno en España. Estos resultados son para el Congreso de los Diputados. En cuanto al Senado, los populares consiguen la mayoría absoluta con 120 asientos y el Partido Socialista, la segunda fuerza política en la Cámara Alta, consigue 72. Les presento ya a nuestro primer invitado, don Raúl Ramírez, empresario, abogado. ¿Cómo has visto las elecciones? Pues las he visto con el desconcierto de todos los españoles, sean de un ala o sean de otro, ¿no? Porque estamos en un nuevo paradigma en este país, ¿no? En un paradigma de quién va a gobernar, puede gobernar quien no gana, tiene sentido que gobierne quien no gana, y quien gana que no gobierne, se va a la oposición. Entonces yo creo que ahora son momentos de mucha cautela, de mucha reflexión, de entender, mirarse uno adentro, que es lo que no estoy viendo en los partidos. ¿Qué hemos hecho mal, unos y otros? Porque aquí, evidentemente, felicitarse por perder la primera vez que lo veo en mi vida, ¿no? Pero qué no hemos hecho bien y, sobre todo, qué tenemos que hacer ahora, ¿no? Y último mensaje, muy importante. He hecho en falta un concepto de Estado en el Estado español. Creo que somos un país, como decía Zapatero, una nación de naciones, ¿no? Indefinida. Y aquello que nuestro acervo cultural, aquello que nos ha mantenido como una nación, con nuestro acervo, sobre todo histórico, lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo porque somos incapaces de defenderlo entre unos y otros. Pues sí, esa es la verdad. Bueno, entonces estamos en un territorio que es el de los posibles pactos, que les vamos a resumir, aunque ya esta es una cábala que se resuelve enseguida. O sea, todos hemos llegado a la conclusión de dónde está el sumatorio Frankenstein, sancheziano, que depende de no tener escrúpulos y de que para allá, pues para allá. ¿Qué pides? ¿Amnistía? Vale.
Estatuto de autonomía, no, eso ya está. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué pides? No, autodeterminación, sabe usted, un referéndum que no parezca, pero que sea, pero que tal. Pues hecho, no te preocupes por nada. ¿Y los de Bildu en qué están? Si les dais esto, nosotros también, en el mismo minuto, por cierto. Bueno, pues eso para cualquier otro sería imposible, se rompería la negociación de inmediato. Para Sánchez, pues es más de lo mismo. Vamos a ver los posibles pactos. Tras las elecciones generales, todo el mundo parece tener la misma idea de futuro para España, bloqueo electoral y una posible repetición. Y aunque es cierto que se ha abierto un escenario incierto en España, la gobernabilidad reside actualmente en los partidos independentistas y en el brazo político de ETA. Con la situación actual y pendientes el voto cera, el extranjero por contabilizar, lo cierto es que la formación de Puigdemont es la que se convierte en determinante. Sin embargo, el haber estado 4 años como socios el Ejecutivo ha conllevado a que dichas formaciones se vuelvan todavía más exigentes. Sus condiciones se amplían de cara a esta nueva legislatura y las formaciones las han puesto ya encima de la mesa. Los independentistas catalanes aseguran que el nuevo gobierno tendrá que tener en cuenta Cataluña y la posibilidad de un referéndum sobrevuela ya encima de la mesa. L'independentisme pot decantar la balança. Si volen governar el seu país, hauran de respectar el nostre. I aquesta és una oportunitat. S'obre una nova etapa pel canvi. Nosaltres no farem president a Pedro Sánchez a cambio de nada. Por su parte, Bildu ha ganado en votos, lo cual festejaron tras los resultados electorales. Por Euskal Herria Bildu no gobernará el PSOE o el PP y Vox en el Estado español. Hemos vuelto a construir una noche mágica en el país. Las 3 formaciones se convierten así en determinantes, una vez más, para la gobernabilidad de España. Sus condiciones, más duras que hace 4 años, marcarán las próximas semanas de negociaciones. Todos esos que han dicho claramente lo volveremos a hacer, o este Otegi que le da igual, se equivoca y dice que no volveremos a pactar con el PSOE. Digo, no, con el PP, tal. En fin, un desastre todo, que diría aquel, en el que se demuestra, pues el que está en política con principios tiene menos posibilidades que el que llega a la política y no tiene principios. Eso es elemental, ¿no? En la vida también es parecido, por cierto. Bien, la cuestión es que hay una alternativa. Ya hemos visto a Feijóo, después de reunirse con su gente esta tarde, que luego lo veremos, salía muy convencido de que ya tengo uno de UPN, que bueno, es un partido pues aliado histórico. He hablado con Coalición Canaria, no me han dicho no. He hablado con el PNV, pura cortesía, no ha dicho que le hayan dicho ni sí ni no. Y he hablado con Vox. Bueno, bien, está bien, intentarlo está bien, siempre está bien intentarlo, pero eso tiene muy pocas posibilidades de éxito. El problema es que no es que tenga posibilidades de éxito, que tiene pocas, estoy de acuerdo con usted y con los telespectadores de Reacción Abierta, sino que no está en su mano. Es decir, él puede hacer todo lo que quiera y puede llegar al acuerdo previsto que quiera, pero hay que tener en cuenta 2 elementos: las ventajas y el riesgo de una coalición en la derecha y las ventajas y los riesgos de una coalición en la izquierda. Como bien has dicho tú, Xavier, en la izquierda las coaliciones se han dulcificado. Veníamos de un gobierno Frankenstein muy radicalizado con Podemos y ahora tenemos a esa especie de caperucita llamada Yolanda, que vende una imagen más sweet, más dulce, radicaliza menos y quita tanta tensión que ya lo ha sufrido de sobra el Partido Socialista. Y esto, nos guste o no, le ha funcionado. En la suma de totales, entre los que recupero, los que tengo, más los que me aporta Sumar. Otra cosa que a Sumar, como concepto, haya perdido. Ha perdido 700.000. Pero en los números de Sánchez le ha funcionado. ¿Qué nos ocurre o qué ocurre en el centro derecha? Lo contrario. Tenemos un partido de Vox que en estos últimos momentos de campaña, bajo mi criterio, tiene 2 líneas muy claras: la liberal de Iván o el señor Puigdemont, mucho más radical, y creo que se ha derivado a la parte más radical. Y eso creo que aleja las posibilidades de llegar a ningún acuerdo. ¿Por qué? Pues porque genera 2 barreras naturales. Si hubiera conseguido Vox esa mayoría o ese incremento o mantener el número de escaños, probablemente hubiéramos estado hoy en otro escenario. Luego veríamos cómo hacemos gobierno o qué va a pasar en municipales, pero cabría la posibilidad unilateral de la fuerza más votada en formar gobierno. ¿Qué ha ocurrido? Pues que nos hemos equivocado, nos guste o no, y hay que asumir la autocrítica. Radicalizar. También Feijóo se ha quedado por debajo de ahora entraremos en la parte de Feijóo, ¿no?
Pero aunque Feijóo hubiera sumado, ¿no?, y hubiera habido ese trasvase de votos entre Vox, PP y hubiéramos cogido algo de Ciudadanos, ese era el mix, el caldo que nos llevaría a la Moncloa. ¿Qué ha ocurrido? Ciudadanos, el ex Ciudadanos o la gente más liberal de centro, Ciudadanos, voto ciudadano, no quiere estar con un Vox tan radical. No con un Vox tan radical en ciertos puntos. Hemos visto lo que ha pasado con Guardiola, hemos visto lo que ha pasado en varios puntos de España. Y yo creo que tenemos que sacar la pluma y aprender de ahí. La derecha dividida no va a gobernar nunca en España. Necesitamos una derecha unida y para unir la derecha tenemos que tener ciertos puntos de acuerdo común y ciertas estrategias de apoyo. Contabas antes una cosa, Xavier, que es relativamente, siempre es cierto, pero no muy concreto. Pedro Sánchez no depende solo de Junts. De Puigdemont. Recordemos que en la anterior investidura del señor Sánchez la tuvo con la abstención de Bildu, la abstención de Puigdemont y la abstención de RC. Ahora va a necesitar el apoyo concreto de Bildu, el apoyo concreto de RC y, en todo caso, la abstención de Junts. Es decir, la fotografía... Si no es que eso lo cambia el voto en el extranjero, que podía ser. Podría ser, pero con los datos que tenemos hoy, los datos que tenemos hoy, esta es la fotografía. ¿Pero qué más le da? Si él está dispuesto a darle lo que le pidan. Quiero las Cibeles, venga, se llevan a Barcelona. Hoy ha habido una conversación entre el Partido Socialista catalán, el señor Illa, y algunos periodistas de este país, donde la pregunta abierta ha sido muy clara. ¿Va usted a aceptar las condiciones de RC que ya están prepactadas con Junts? Obviamente que el señor Illa diga blanco y luego haga negro es lo más habitual, no tiene mucha credibilidad, pero su blanco hoy ha sido no podremos pasar por ese matiz. ¿Ese matiz cuál es? Aceptar de plano una autonomía o un referéndum de autodeterminación directo. Aquí empezamos ahora con la lógica política. Pongámonos en situación de pedir más del máximo imposible de negociar para obtener tajada. Bildu no se ha visto una de estas en su historia política. Ahora sí que es llave decisoria de un gobierno, no, absoluta llave, y no la va a desperdiciar. RC ya salió ayer con un mensaje de que por nosotros no será, habrá acuerdo. Y es un mensaje que va a mantener. Ahora lo que tenemos que ver los españoles es cuánto nos va a costar ese acuerdo. Y ese es el segundo matiz que tiene el centro-derecha y la izquierda en este país. El centro-derecha en España tiene un concepto de Estado y de nación, el que tenemos toda la gente liberal y de centro-derecha. La izquierda no, y no es una crítica. Que no me salgan los gurús de la izquierda diciendo es que ustedes no entienden que la sociedad ha cambiado. Lo entiendo perfectamente, ha cambiado 7 millones que le han votado, no el resto estamos pensando lo mismo. Pero es verdad que hay 7 millones que el concepto de nación ya no lo tienen. Les da igual, no es que no lo tengan, que les da igual. No les da igual, un poco peor. En valor. Un poco peor. Es un poco peor. Bueno, de todas maneras, sí habría una hipótesis un poco rara. Molesta. Un poco rara. Y es que, bueno, imagínense, lo previsible es que Feijóo, que ya lo ha anunciado, se vaya a presentar, se presente, no lo consiga en el primer intento y no lo consiga en el segundo intento. Y por lo tanto tenga que ceder el paso a otro candidato, en este caso no hay más que Pedro Sánchez. Y ahí, a lo mejor, pues Feijóo tiene una maniobra que puede hacer técnicamente, que es decir, no, como yo he sido el apóstol de que gobierne la lista más votada, yo no he podido que sea la segunda lista más votada, que es la tuya, y lo vas a conseguir con mi apoyo. No hace falta que te pringues con el apoyo de Bildu, de Junts. Eso que sería también sentido de Estado, pues no va a llegar nunca, y lo sabemos todos, ¿no? Me lo ha quitado de la boca. Hombre, eso ni de broma. Una cosa es lo que nos gustaría en España y otra cosa es lo que los españoles luego ponemos en práctica. Yo me limito a posibilidades aritméticas de que haya aritméticamente una no repetición de elecciones, un mal menor, digamos, Sánchez en la Moncloa, pero solo. Bueno, no va a ser así. Y eso, lo peor de todo, es que nos lleva a un escenario que ya tuvimos en el antes del 2015. Se abrió en el 2015. Pasamos de ser políticamente bipolares a ser pluripartidistas. Eso se empieza a acabar con estas elecciones. Yo creo que han certificado un futuro de orientación hacia el bipartidismo. Y ahora van a ver un dato de las elecciones de ayer. ¿Cómo son las sumas de estos bloques? Van a ver algo que es prácticamente un empate. Cuando yo miro este cuadro, me acuerdo de las elecciones presidenciales en Francia, que se acaban ganando por un 1% del voto.
Bueno, si cogen ustedes lo que ha obtenido el PP, 34,04% del voto, y lo que tiene Vox, les sumará 45,41. Si hacen lo propio con PSOE y Sumar, les suma 44,01. Es decir, un bloque del otro, 1,4% de diferencia. Empate técnico. Pues eso es un empate técnico, eso es una vuelta a los dos bloques, con dos pequeños aliados que no llega ninguno de los dos al 13% de los votos, que bueno, que están ahí, que sí hay repetición electoral, me temo y siento decirlo, porque yo creo más en el pluripartidismo que en el bipartidismo, me temo que sufrirían los dos pequeños. Me temo que si se repiten elecciones, ese 12% no va a ser alcanzado ni por Vox ni por Sumar. Pero esto es una hipótesis. Lo que no es discutible es que volvemos a ese camino del bipartidismo. Hay dos temas más que quiero abordar con usted. ¿De dónde salen los 7 y pico millones de votos que ha obtenido el Partido Popular? Hablaba usted de Ciudadanos. Ciudadanos tenía 10 diputados. Bueno, pues esos 10 diputados es discutible que todos se hayan ido al PP. Pero bueno, admitamos eso como animal de compañía, ¿vale? Nos quedan muchos escaños para repartir ahí. Que se haya ido voto de Vox. Bueno, sí, pero tampoco se explica todo el conjunto. Es decir, hay una parte que solo se llega a comprender si aceptamos que ha habido una migración de votos socialista hacia el Partido Popular. ¿Cuánto? Es difícil de calcular, pero a lo mejor pues 500 o 600.000 votos. Yo hoy tengo, como hoy nos movemos en el mundo de las teorías, ¿no? Sobre datos reales, pero teorías, yo tengo una teoría muy particular aquí. Bueno, la obvia que estamos comentando, pero usted ha puesto un apellido a ese movimiento de esos datos de 500.000, que le ha llamado usted del Partido Socialista. Yo es que no creo que sean del Partido Socialista. Yo creo que Aznar esto lo definía muy bien, ¿no? En España hay casi 2 millones de votos que en función de las políticas que apliques en ambos campos social y económico se suelen mover en torno al centro derecha o al centro izquierda. Esos 7 millones, sin lugar a duda, vienen parte por ahí. Lo tengo muy claro, ¿no? Porque si sumamos la caída que había podido tener Vox del voto prestado del Partido Popular, más el porcentaje que le llevaría de Ciudadanos, nos sumaría la cifra que ha tenido el Partido Popular. Pero entendiendo que ese caldo del centro es la parte de votos que ha podido tomar prestadas, sobre todo y ante todo, que yo creo que era mayor. Yo creo que la pregunta aquí es ¿por qué no ha acertado nadie las encuestas? ¿Por qué no ha habido, casi la acierta Tezanos, que es el que nunca la acierta, ¿no? ¿Por qué nadie ha acertado? Precisamente por eso, porque yo creo que hay ese movimiento de votos que teóricamente iban a ir al Partido Popular en las últimas semanas, con ese miedo a un extremismo radical, inexistente por otro lado, pero que ha jugado muy bien el Partido Socialista en meter miedo, ha retenido fuga de votos. Y eso es lo que ha desbalanceado. Hay un punto aparte en esta reflexión que es, ¿y ahora qué? Porque usted decía, oye, yo voy a ser un tío muy honrado con el concepto de Estado, ya que no me dejáis gobernar habiendo ganado, oye, gobierna tú, pero no entreguemos el país a mano de quien lo quiere romper, ¿no? Que sería un poco el resumen del mensaje. Y yo le diría, bueno, igual que hemos votado a 40 grados, nos obligarían a votar a menos 20 o a menos 15 si lo hacemos en diciembre. ¿Qué es lo que tendremos que aprender? No cabe otra opción que intentar bloquear una negociación poniendo delante, sabiendo que hay casi 1,5 millones de personas dentro del voto socialista que no tienen por qué ser socialistas, que no van a estar de acuerdo como no lo han estado, con ciertos pactos que condicionarían la gobernabilidad de España. Primera cuestión mark, como dirían los cursis, primer interrogante. Y el segundo, ¿yo qué tengo que hacer desde el punto de vista de un centro derecha liberal para traerme esa confianza y disipar el miedo a una extrema derecha que se acaban de inventar como un coco donde no ocurre lo que ellos están diciendo? Yo creo que se abren varios escenarios en ambos partidos. Y usted ha comentado otro tema importante, sin lugar a duda que vamos al bipartidismo, porque los datos muestran, ya no por Ciudadanos, ha desaparecido el cántabro, Teruel ya no existe, es decir, hemos ido integrando, y yo, a diferencia de usted, me siento más cómodo en bipartidismo. ¿Y sabe por qué me siento más cómodo en bipartidismo? Porque al final el concepto de Estado vuelve a estar en la mesa bajo diferentes ángulos sociales. Pero hay un concepto de Estado. Donde yo no me siento cómodo como español es en un modelo pluripartidista donde miembros de la mesa lo que quieren es cargarse el Estado, de una manera abierta, clara y constatada. Por eso para mí
y entiendo que esto es tan discutible como que el fondo de la pantalla suya hoy que es azul, podrían decir blanco y negro. Las economías más avanzadas, y no voy a poner ejemplo para que se ofenda, se basan en un bipartidismo. Las economías y países más inestables, y miremos Europa, se han basado siempre en el pluripartidismo. Lo que ocurre es que ese bipartidismo es escaso y están en apenas el 30% del voto. Y con eso no es capaz de las mayorías absolutas o de un pacto con alguien pequeñito con quien es fácil acordar, me faltan 5 diputados. Y ese es el problema. Por cierto, que hay otra contradicción. Hay muchas contradicciones. Estas elecciones han sido ricas en aportarnos contradicciones. Solía decirse el que gana las autonómicas y las municipales, Partido Popular en este caso, cuando llegan las generales las desborda. No, ya no se podrá decir en la serie histórica que eso sea siempre verdad. Segundo asunto, dice, bueno, ha sido el arrastre, el Partido Popular no ha llegado a su techo porque le ha pesado los pactos con Vox. En alguna autonomía puede que sí, caso Extremadura tal vez, o caso Castilla-León, no lo sé. Pero en algunas sí sé que es claramente que no. Por ejemplo, en Valencia. En Valencia, el Partido Popular en Valencia ha ganado 50.000 votos más ahora que hace 50 días en las autonómicas, y el bloque de la derecha, PP, Vox, en Valencia han mejorado 150.000 votos después del acuerdo en las generales, mientras que pues, la izquierda apenas mejoraba en 100.000, con lo cual pues, todo esto es un poco contradictorio, depende de qué sitio, de qué no. El caso Paje, por ejemplo, que él gana las autonómicas siendo socialista, pero gana generales y se dan un batacazo y hay un vuelco electoral ahí, ¿no? Hemos tenido en un lado del Mississippi y en el otro, ¿no? También en Castilla-La Mancha ha habido una cosa y bueno, pues en otras Castillas han metido la contraria y en el otro lado de la balanza. Por no entrar en mucho más detalle. Usted ha dado dos inputs muy importantes, ¿no? Oye, aquí se rompe la ecuación de quien gana las municipales, o en este caso no gana, arrasa en las municipales autonómicas, como puede, entre comillas, perder el gobierno, que no las generales. Pues hombre, aquí tiene que ver mucho, creo que tiene que ver mucho, el cómo se hace el conteo y el reparto de escaños por comunidades. Y yo no creo que Vox quite o deje de quitar. Yo lo que creo es que si no tenemos una política que suma, todo lo que no suma resta, pero sí es verdad que se ha puesto en cuarentena o no se ha valorado el impacto que podría tener el Partido Socialista en la zona, por ejemplo, de Cataluña. Y cómo en esas zonas donde los escaños son pequeños, en el reparto para tanto Partido Popular como Vox por su representatividad, aún les hace más o más pequeños en no tener leyes divididos, porque es el caso de Gerona o el caso de Lleida. Si hubieran ido, hubieran sacado. Y hay un ejemplo, hablando de las autonómicas, ¿qué pasó en Durango este año? Pues en Durango, allí se tuvo muy claro que acudir por separado Partido Popular y Vox significaba que no gobernaría ninguno. Se decidió de mutuo acuerdo que no se presentase uno para que todo el voto fuera, y salió. ¿Cuál es el problema? Que hay que tener la visión muy clara. Y yo creo que aquí, pues bueno, pues el señor Sánchez se ha beneficiado de la poca visión estratégica que hemos tenido en la derecha. Y creo que hemos ganado, sí, pero ¿de qué nos sirve ganar si no puedes gobernar? Eso es cuando te invitan a una boda, pero no te dejan ni al convite. Pues hombre, esto no tiene ninguna gracia. Y estamos en esa foto. Entonces, ahora, sí que estamos invitados, porque estamos invitados, no hagamos lo que hizo el señor Mariano Rajoy. No es que yo, como creo que no gobierno, pues mira, le paso la pelota al otro. Yo creo que en este caso uno tiene la responsabilidad, porque también, usted lo ha puesto ahí, es que un señor tiene 7.300.000, el otro 7.200.000. Oiga, pero es que tengo 7.300.000. Es que yo me debo, estoy obligado por ese contrato electoral que he firmado con la gente que me ha votado. Y tengo que intentarlo hasta el último aliento de mi vida. Y doy por hecho que lo va a intentar. Igual que me parece igualmente coherente que el señor Sánchez diga, bueno, yo que quiero gobernar y voy a gobernar yo. Entonces, a partir de ahora, para mí no es tanto el qué ha pasado, que yo creo que lecturas tiene mucho según el ángulo que estemos, pero creo que están bastante claras, para un lado y para el otro, sino cómo tenemos que maniobrar, porque yo la figura esta de yo voy a ser tan generoso que voy a permitir que la lista más votada gobierne, perdone, no me lo creo. Es que me parece esto tan improbable como que yo me toque la lotería sin jugarla. Evidente. Y que el otro lado, y con eso termino, el señor Feijóo ceda la opción a un Sánchez para que un Sánchez gobierne en minoría, es tanto como cavar la tumba al señor Sánchez. Eso está claro. Bueno, don Raúl Ramírez, un placer enorme tenerle en el programa. Una maravilla estar con vosotros. Una pausa publicitaria, pero antes os tengo que hablar
de esta casa. Tengo que hablaros de que, o pediros, mejor dicho, que me mandéis un SMS al 28088 con el sano interés de apoyarnos. No os va a costar más que 1,20 €, que es menos de lo que os costaría invitarme a mí a tomar un café. Además, en ese club pues hay actividades de carácter cultural, incluso viajeras, a lo largo de todo el año. Os sugiero que valoréis la posibilidad de incorporaros al club de amigos y ser un socio más de esta gran familia ya de personas que nos eligen, que nos prefieren y que nos ven. Y además piensan en regalos para vosotros. Por ejemplo, quiero hablaros hoy de los relojes automáticos. Son esos que veis en pantalla porque son muy bonitos, son preciosos. Hay modelos para hombre, para mujer, están equipados con cristal mineral recubierto de zafiro, son de acero inoxidable, se puede, bueno, uno sumergir con ellos hasta 100 metros, a mí me sobran 50, pero bueno, la verdad es que es así, tienen garantía de 2 años, se cargan de manera natural y ahora viene lo maravilloso. Te voy a dejar que lo veas, Raúl. Y yo voy a comprarme uno. No, te voy a dejar que lo veas para convencerte de algo que tiene extraordinario, poco visto, por lo menos. Y es que este reloj, algo que estaba solo en el arbitrio de los señores relojeros, que es que podían ver la maquinaria, tiene una especie de escotilla en la parte que toca nuestra piel que te permite al propietario ver tranquilamente cómo funcionan esos engranajes que te quedas embobado cuando los ves. Vamos a publicidad. Precioso el reloj. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Abre los ojos, el programa que resuelve todas las incógnitas que nos rodean sobre el derecho. Los casos que te harán saber lo que necesitas conocer en cada momento para ir con todas las de la ley. Descubre todo lo que Abre los Ojos tiene para ti. De la lectura y de la literatura en todos sus géneros, ficción, no ficción, también los clásicos, están invitados a la biblioteca, el programa en el que conversamos sobre libros con sus autores o con los especialistas que mejor conocen su propuesta. En la biblioteca ofrecemos un diálogo en torno a los temas de fondo de los libros que abordamos. Cada programa, un libro. Y te invitamos a ti, lector, a que reflexiones con nosotros. Nos encontramos entre libros en la biblioteca. Programa donde descubrimos herramientas para tomar el control de nuestra salud.
Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Resulta muy interesante ver el cambio entre la configuración del voto hace 50 días con las autonómicas y las municipales y el de ayer, 23 de julio. Muy interesantes por ponerles un ejemplo. Ayuso obtuvo en las autonómicas madrileñas un 7% de voto más que Feijóo. Es más aceptada, les gusta más a los madrileños, 1000 condicionantes. Se pueden discutir todos ellos, pero oiga, es que 7 diputados... 7% en las elecciones generales, a lo mejor son más de 2 diputados en las Cortes, ¿eh? De esos que nos hacen falta ahora. Bueno, vamos a verlo, nos lo cuenta María Vallejo. Según el refranero español, las comparaciones son odiosas. Sin embargo, varios dirigentes políticos miraban los resultados del 28 de mayo como un posible escenario para este 23 de julio. Los del Partido Popular lo hacían con esperanza y los del PSOE lo hacían con cierto miedo. Pero si nos paramos a analizar ciertas comunidades y ciudades españolas, nos damos cuenta cómo el voto de los españoles ha cambiado un poco. En Castilla-La Mancha, el Partido Socialista de Paje obtuvo el pasado mes de mayo mayoría absoluta. ¿Y qué ha pasado este 23 de julio? Que el Partido Popular ha sido la fuerza más votada y ha logrado más escaños para el Congreso de los Diputados. Si miramos ahora a Andalucía, vemos cómo ha pasado justamente lo contrario. Los del PP confiaban en esa mayoría absoluta que obtuvo Juanma Moreno y en los buenos resultados que obtuvieron también el 28 de mayo. Sin embargo, en provincias como Córdoba, Jaén o Huelva han visto un empate entre ambas formaciones, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y en la capital, en Sevilla, en la cual gobiernan ya los populares, ha sido el PSOE la fuerza más votada y la que más escaños obtendría para el Congreso. Otro dato a destacar es Madrid, porque tras la mayoría absoluta de Ayuso, Feijóo ha obtenido más de 157.000 votos menos. Y es que después de estas elecciones lo único que queda claro es que lo que pase en unas elecciones municipales y autonómicas no se debe de reflejar en unas elecciones generales. Quiero comentar todo esto con don Víctor Sánchez del Real, que es consultor político, analista de los temas políticos también y que fue diputado de Vox en la pasada legislatura. Víctor, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Don Xavier, muy buenas tardes y preocupantes tardes. Me alegra mucho de estar contigo esta tarde para comentar cómo has visto los resultados. Hemos entrado en una dinámica de 2 bloques prácticamente empatados con un 1% de diferencia, con una enorme diferencia práctica que no cuentan los votos. Es que los señores Sánchez y los señores de Podemos o de Sumar, como quieras, no tienen ningún escrúpulo y van a pactar con quien sea, por encima de lo que sea, y entregando lo que convenga de las leyes o del Estado de España para obtener ese nuevo Frankenstein. ¿Qué te parece? Pues sí, la verdad es que, a ver, lo primero que hay que entender es, vamos a, como le decía yo a un cliente recientemente, ¿tú qué quieres, divertirte o la verdad? Bueno, pues vamos a la verdad. La verdad es que sí, el PP ha ganado las elecciones y sí, se las ha ganado al PSOE, creciendo mucho el PP y creciendo una gotita el PSOE. Ahí empieza la primera verdad incómoda. La segunda, con todo el apoyo, con toda la presencia en televisiones, con todas las mega entrevistas, masajes a doña Yolanda, Vox le ha ganado a Sumar. Por cierto, Sumar, que es la suma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 y tantas organizaciones que se supone que son súper relevantes, ¿vale?
Eso que tú dices también es cierto. Es decir, pero sin embargo, todos y cada uno de los socios del gobierno, excepto uno, que ahora iré a él, han tenido serios golpes. Desde RC ha perdido representación hasta el PNV. Solo ha crecido un socio, Bildu. El partido de Chapote, Bildu. Lo cual además ha adelantado al PNV, lo cual tiene unas connotaciones psicológicas para el independentismo vasco muy importantes y muy relevantes de cara a las elecciones que están. Esos son los hechos. Ahora, ¿podríamos analizar el por qué esto ha pasado? Por la mala gestión de expectativas del PP, por la buena gestión de cooperación y competencia en la izquierda, mientras que la derecha se ha dedicado a golpearse, especialmente el PP, golpeando a Vox con descalificaciones absolutamente nefastas para lo que son los propios intereses del PP. Es decir, yo lo puedo decir, tú lo sabes, lo hemos hablado, conocemos bien Extremadura, llevamos años hablando de Extremadura. El daño que ha hecho María Guardiola con su actuación durante la campaña extremeña, la post-campaña extremeña y la gestión del final acuerdo con Vox en Extremadura ha hecho un daño a nivel nacional al PP que espero que alguien cobre o tome responsabilidades o pida y exija responsabilidades, porque el daño ha sido enorme. No solo las llamadas al voto útil inútiles que ha hecho el PP, que encima se ha pegado un tiro en el pie, porque el PP, perdiendo Vox 19, ha ganado 10. Con lo cual, mal negocio has hecho cuando lo que tenías que hacer era gobernar, no ganar. Han leído mal la jugada. En todo caso, a mi modo de ver, lo que queda son unos días aciagos en los que hay algunos que son capaces de hacer cualquier acuerdo, pero lo que estamos viendo también es una gestión penosa de la narrativa, lo que se llama el discurso, por parte de las derechas. Sí, de las derechas en su conjunto, porque hay que hacer auto de contrición y propósito de enmienda, como decía el catecismo. Vamos a escuchar, si te parece, juntos las explicaciones que daba esta mañana el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, apelando a que el culpable de toda la situación es el voto útil. Quizás en Génova deberán estar muy contentos. Nos sorprenden los saltos y las alegrías que protagonizaban ayer desde su sede nacional, seguramente porque cumplieron su objetivo, que era ganar las elecciones sin tener que contar con Vox. Resultado, campaña del voto útil ha resultado ser el voto más inútil. Un voto útil que lo único que ha servido ha sido para truncar esa alternativa que tenía que protagonizar ese cambio de rumbo que merece nuestra nación y que merecen los españoles. Un voto útil que no solo ha sido cacareado permanentemente durante toda la campaña por el Partido Popular, sino ha sido un voto útil que ha sido también cacareado, dirigido y auspiciado por encuestadoras y por muchos medios de comunicación. E insisto, no solo medios de comunicación tradicionalmente asociados a la izquierda, sino también aquellos asociados a la órbita del Partido Popular. Bueno, yo tengo que someterte la pregunta planteada de forma un poco más técnica. El PP se equivocó de adversario en la campaña electoral y acto seguido tengo que decirte que como experto en comunicación es evidente que no hay el menor contacto comunicativo entre la plana mayor del PP y la plana mayor de Vox. Y eso me parece muy negativo. Muy negativo y muy grave. Vamos a ver. Ignacio no ha dicho una sola cosa que no sea verdad. Lo que pasa es que uno elige de lo que habla. Y tenía que haber hablado de eso, pero también teníamos que revisar la campaña de Vox. La campaña de Vox ha tenido altibajos. Yo creo que no ha llegado. O sea, ahora mismo también hay una queja generalizada de que es que a Vox no ha salido en los medios, digo, noticias frescas. Esto viene pasando desde el año 2014. Nada nuevo. ¿Qué pasa? Que no lo sabíamos antes de empezar esta campaña, que nos iban a boicotear en los medios. Entonces, lo que había que haber diseñado es una campaña capaz de generar presencias, capaz de generar propuestas, capaz de generar que esas propuestas llegaran y capaz de generar una alternativa al ataque que se estaba produciendo. Entonces, no ha habido una campaña efectiva si no hubiéramos crecido. O sea, si esto es lo de siempre. O sea, si yo hubiera hecho una campaña maravillosa, bueno, sí, me he enfrentado a los elementos. Los elementos han sido horribles, perfecto. Pero no solo los elementos, porque no solo han sido los elementos. Y repito, alguien verá crítica. Yo siempre soy así y probablemente estoy donde estoy por estas cuestiones. Yo he aprendido después de muchos años de consultoría y muchos años en la empresa privada que lo que hay que hacer el lunes después de un trabajo o el día después de entregar un proyecto hay que revisar qué ha salido bien y qué ha salido mal para aprender.
Y esto es lo que deberíamos, que supongo que se estará haciendo. Tampoco hay que hacer actos de contrición pública y rasgarse las vestiduras y golpearse hasta sangrar. Eso tampoco es necesario, pero sí que dar alguna explicación. Y sobre todo, yo he intentado y estoy intentando en mis presencias dar un poco de esperanza, porque hay que leer también cómo está la gente, y la gente está desesperanzada. Y entonces lo que hay que mandar es un mensaje de esperanza, de tranquilidad, y estamos trabajando. Y lo que tú dices, quizás es responsabilidad tanto del PP como de Vox como del PP, que haya o que hubiera habido un contacto permanente, porque lo que ha faltado es una coordinación. Recuerdo, aquí comenté contigo en varios de los programas que he tenido el placer de que me invitaras y el honor, que el señor Pedro Sánchez se dirigía continuamente con su cooperante y competidora en los términos de gracias Yolanda, vamos Yolanda, venga Yolanda. Entonces, esa diferencia hace que la izquierda sea más espabilada en la gestión del marketing electoral que las derechas, así de claro. Así de claro. ¿Quién empezó? Evidentemente, yo sí puedo hacer un trazado hacia atrás de quién empezó esta agresividad, y ha sido el PP, sin duda. Pero al margen de eso, estar batallando cuesta arriba no es buena idea. Y sobre todo, no puedes ser antipático. No puedes convertirte en un partido antipático en todo momento. Ya lo sé, pero hay veces hay que, cuando te están dando la patada de la espinilla, sonreír y salir con un mensaje distinto al gritar que te han pegado una patada de la espinilla. Y a ser posible meter un gol mientras te pegan patadas de la espinilla o te hacen faltas dentro del área y nadie pita penalti. Yo creo que esto es un... Sí. Víctor Sánchez del Real, estamos en una situación, ahora lo vemos en pantalla, en la que hay un empate entre bloques, un bipartidismo multiplicado por 2 en cada caso, pero con una misma sustento, 30 y tantos %, el mayor de cada uno de los dos bloques, 12 y algo %, el menor de cada uno de los dos bloques. La conclusión importante, yo entiendo, que es que en cierto modo volvemos al bipartidismo. Yo creo que si hay repetición electoral, no lo deseo, y creo que Sánchez va a aprovechar la oportunidad. Esa diferencia que tenemos ahí de 1,40% entre un bloque y el otro, todavía se va a mantener o va a crecer en favor de una dinámica de bipartidismo frente al pluripartidismo que se estrenó en este país en el 2015. Y yo lo que me pregunto es si Feijóo y Abascal... Bueno, no estoy de acuerdo con eso que dices de que el bipartidismo esté triunfando. Yo no lo veo en esos datos. O sea, yo lo que veo es que lo que se llamaba bipartidismo y que alguien ha llamado, que yo llamaría el cambismo. Pero vamos a ver, ¿cómo no estás de acuerdo? Vamos a ver, cuando coge la batuta o cuando deja la batuta Casado en el Partido Popular, Vox estaba a 2 puntos del Partido Popular. Mira la diferencia que hay ahora. O si que te crees las encuestas, querido Xavier. Eres de las personas que se creen las encuestas. Es que hemos visto lo que tenemos. Cada vez menos. Me estoy quitando. Yo tampoco, entonces. Yo me creo en los votos. Pero en todo caso, la discusión no debería ser de porcentajes. También te lo digo, podemos dedicar horas y horas a los números. Quizás deberíamos haberlo hecho antes, o lo podemos hacer de cara a las siguientes elecciones. Pero al final, lo que tenemos que mirar es votos útiles, número de votos depositados, donde habéis hecho un análisis bastante frío de dónde han subido y de dónde han decrecido. Por cierto, hay algunos que no han sudado la camiseta, ¿vale? En algunos partidos hay algunos que no han sudado la camiseta para ayudar a su partido y a su líder a ir adelante. Ahí lo dejo. Habéis dado los datos hace un momento de en qué regiones. Pero a lo que voy, lamentablemente, una vez han sido las elecciones y se han contado los votos, olvídate de los votos. Lo que cuenta es el número de diputados que tienes. Ni siquiera si son buenos, malos, listos, altos, guapos, calvos o sin barba. Lo que cuenta es el número de diputados que tienes para constituir una mayoría que va a constituir un gobierno por encargo del rey, que va a mirar, con la colaboración de la presidenta de la Cámara, va a mirar solamente la viabilidad de ese potencial gobierno, de si tienes o no tienes los apoyos. Y eso es lo que vale. Y eso es lamentablemente en lo que estamos en este momento. Y por eso a mí me parece importante la gestión del relato. Si en la noche, en lugar de ponerse a pegar los saltos que se han vuelto tradicionales y que son absolutamente ridículos, encima con guayaberas, que yo no sé dónde viven algunos representantes del PP, o te pones a decir que bien lo hemos hecho y que maravillosos somos, ¿de acuerdo? Habría que mandar un relato. En la sede del PSOE y en la sede de Sumar estaban ya con un relato. Solo hay una mayoría viable, mientras que aquí hemos dejado construir ese relato a las sedes contrarias y al gobierno. Si hubiera habido unos mensajes rápidos como los que hubo en la noche electoral
en las segundas elecciones de 2019, en las que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias alcanzaron un acuerdo en segundos y comunicaron automáticamente que había un preacuerdo, automáticamente la construcción de la oportunidad se convirtió en la única realidad posible. Eso es lo que han intentado, por eso van con tantas prisas. A lo mejor no lo tienen tan fácil para el gobierno Frankenstein. A lo mejor hubiera habido una presión mayor para el PNV para pensárselo 2 veces y para a lo mejor, sí, negociar con el PNV, y aquí voy a ser muy pragmático y muy cínico, y a lo mejor negociar con el PNV cuánto cuesta tu apoyo para que al menos haya un gobierno que no sea el de Pedro Sánchez y la mayoría Frankenstein, incluido Bildu, en el gobierno. Porque a lo mejor el PNV se abre a negociar. Sí, se dejarían algunos pelos en la gatera, pero ¿cuánto estamos hablando? ¿De qué poderes estamos hablando? ¿De poner a 5 tíos del PNV al frente de compañías públicas? Pues no, por cierto, no son malos gestores muchos, más allá de ser independentistas. Cuando no se ponen al independentismo, contra los vascos no hay nada que decir con respecto a su industriosidad y su capacidad de gestión. Entonces, pero la pérdida del relato, en lugar de estar pegando botes, descuelga y llama a tu cooperativo competidor. Descuelga el teléfono y puedes comunicar. Si anoche hubiera salido el PP diciendo tengo un preacuerdo con Vox en el que va a haber generosidad de Estado y en el que vamos a ir adelante con un gobierno de la nación, qué distinto hubiera sido, ¿verdad? La lectura que hace todo el mundo y por tanto la izquierda igual se hubiera vencido. Completamente. Y si me puedes decir, Víctor, estos son locuras tuyas. No. Mira la gestión de la noche electoral. En Extremadura, por ejemplo, que la tenemos muy reciente, donde salimos, Vox, que yo sí participé en esa noche electoral, diciendo, se ha logrado el cambio, hemos vencido al socialismo, sabiendo que no se le había vencido siendo primera fuerza. Hay oportunidad y nos dimite Fernández Vara. Y al día siguiente, la señora Guardiola, repito, ejemplo de a quien deberíamos estar persiguiendo o tirando al pilón en las fórmulas más clásicas, de repente se pone a decir estupideces y destruye esa posibilidad que evidentemente habíamos creado algunos, pues con una cierta maldad comunicativa, evidentemente, lo que hay que tener en política y en la vida, ¿no? Sí, lo mismo que ocurrió anoche en la sede electoral del Partido Socialista, donde el Sanedrín que rodea a don Pedro Sánchez llegó a la conclusión, 1, tenemos que actuar como si hubiéramos ganado las elecciones. 2, de repetirlas ni pensarlo, esta es nuestra oportunidad, vamos por ella. 3, lo de Bildu está casi hecho. 4, hay que hablar con Puigdemont y hablar deprisa. Las condiciones ya las han puesto los indepes catalanes sobre la mesa. Yo creo que a Sánchez plantear amnistiar a algunos del 1 de octubre le da igual. Y es posible, es bastante fácil de conseguir, digamos, si tienes el control del Estado, y lo va a tener. 2, producir una especie de autodeterminación, consulta, pero que no sea vinculante, pero que sí lo sea, tenebrosa, pues tampoco es muy difícil. Y si es necesario, en fin, Víctor, tú sabes, enviar 2.000 millones de ayudas europeas a esa Cataluña cuando vuelva Puigdemont tampoco es muy complicado, ¿no? Pero ¿por qué no juega el PP a esto? Cuando ya jugó en el pasado, pero si es que el PP no es la primera vez que negocia con este tipo de socios, ¿por qué no ha salido liderando el mensaje? Que es lo que yo digo. Con un mensaje, 1, de esperanza. En lugar de tanto postureo y tanta estupidez, ayer el PSOE hizo postureo, pero hizo inteligente movimiento. Repartieron banderas inmediatamente, sí, porque no lo tenían previsto, pero sí mandaron un mensaje de éxito. Entonces, esto es lo de siempre. Igual que en consultoría, un jefe mío decía que lo que hay que tener es siempre, cuando eres consultor, cara de velocidad, parecer que estás haciendo algo, no estar quieto. Pues en política hay que tener la sensación de que estás manejando el balón y que lo estás gestionando. Es más, es que esa posibilidad estaba ahí, o incluso yo no soy el PP. Pero si yo hubiera estado en la mente de algún estratega del PP, el PP tendría que haber estado viendo qué fórmulas podía utilizar para enredar al PSOE a un acuerdo, que es una de las hipótesis, una de las posibilidades, uno de los escenarios que hay, que es un acuerdo de gobierno entre PP y PSOE que impida que esa necesidad de esos terceros acuerdos. Pero si es que además es lo que estaba prometiendo Feijóo. O sea que Feijóo ha estado haciendo campaña para una cosa y resulta que no la tenía prevista. Bueno, yo creo que podemos ser exigentes con que a un presidente, sí, a un señor que jugaba a ser presidente del gobierno con mayoría absoluta y no sé qué, bla, 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 1, que gestione bien las expectativas, 2, que se rodee de un buen equipo y 3, que sea capaz de construir cosas, de construir oportunidades políticas que en estos momentos no lo podemos hacer. Y luego, nos podemos quejar de que el campo estaba embarrado, de que el balón era ovalado, de que los otros eran muy grandes y que nos pegaron. Que
siempre habrá algo que podíamos haber hecho mejor. Siempre podíamos haber salido al campo con otra actitud. Hablo ya de todos, ¿eh? Siempre podíamos haber hecho una campaña distinta. Siempre podíamos haber presentado, haber puesto a unos, haber puesto a otros, haber sacado unos portavoces, haber sacado a otros, haber sacado unos temas o haber sacado a otros. Eso se podía hacer y eso hay que hacerlo. Yo espero que se esté haciendo en alguno de los despachos de Bambú, que se esté haciendo en alguno de los despachos de Génova, porque si no, yo me quedo desesperado. O sea, la desesperación que tiene la gente, el que se queda desesperado soy yo. Qué falta de profesionalidad por parte de todos. Pero lo que tú dices, me consta que no ha habido más mensajes que los protocolarios, que no, que debería... O sea, si estamos en un estado de salvación nacional, si de verdad nos importa, debería haber estado viendo unos acuerdos de alto nivel, unas negociaciones de alto nivel desde el minuto cero. Repito, sí, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se pusieron y al día siguiente tenían un acuerdo de gobierno. Sí, sí. Don Víctor Sánchez del Real, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y seguiremos estudiando la situación porque vienen días un poco confusos, ya lo verás. Bueno. De acuerdo, un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte. Vamos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político con nuestros invitados, como siempre. Abre los ojos, el programa que resuelve todas las incógnitas que nos rodean sobre el derecho. Los casos que te harán saber lo que necesitas conocer en cada momento para ir con todas las de la ley. Descubre todo lo que Abre los ojos tiene para ti. De la lectura y de la literatura en todos sus géneros, ficción, no ficción, también los clásicos, están invitados a la Biblioteca, el programa en el que conversamos sobre libros con sus autores o con los especialistas que mejor conocen su propuesta. En la Biblioteca ofrecemos un diálogo en torno a los temas de fondo de los libros que abordamos. Cada programa un libro y te invitamos a ti, lector, a que reflexiones con nosotros. Nos encontramos entre libros en la Biblioteca. Bueno, y los analistas de la actualidad, los demógrafos, están de capa caída. No han dado ni una, pocas. Ha habido sí algún detalle de dignidad, por ejemplo el de GAT3, que emitió un tuit en la noche de ayer, diciendo, oiga, que ya lo sentimos, que nosotros nos hemos equivocado, que no hemos tenido en cuenta no sé qué cosas. Lo precisaba, en palabras bastante técnicas, por cierto, el jefe de la compañía, Narciso Michavila. En el último tramo, el miedo de un elector de izquierdas que se quedó en casa en municipales y autonómicas, ese miedo a la alerta antifascista ha vuelto a funcionar como funcionó, por ejemplo, en abril del 2019, y ese sí lo supimos ver venir. Cuando el elector que duda llega al momento y dice es que iba a pasar de un partido socialista a un partido popular que no dependiera, o para que no dependa, pero ve que la única alternativa al gobierno actual es un gobierno de coalición con Partido Popular Vox, en el tracking detectamos que la fuga de voto del Partido Socialista al Partido Popular se frenó sustancialmente. Yo debo tener la
el virus reactivo antidemógrafos. ¿Cómo que ha vuelto a funcionar la alerta antifascista? ¿Cuándo ha funcionado, Michavila, la alerta antifascista? ¿En Andalucía, cuando perdieron las elecciones? ¿No la proclamaron después de haberlas perdido? Ha funcionado muchísimo la alerta antifascista, sí. Luego llegó Moreno Bonilla, 43% del voto. ¡Bingo! Entonces, ¿a qué viene decir paparruchas como esa? Que ha vuelto a funcionar la alerta antifascista. Pero no, si acaso han sabido movilizar en la izquierda mejor a sus votantes para prevenir un gobierno de algo que no querían, un gobierno de quien fuera con Vox. Lo cual tampoco era ni siquiera cierto, no hace falta ser demógrafo, eso era una excusa, se sacaba el espantajo y decían, eso contra eso no podemos consentir. Eso lo decía sobre todo Yolanda Díaz, también Pedro Sánchez, pero sobre todo Yolanda Díaz. A mí me parece que es verdad que tal vez ha habido un funcionamiento positivo de lo que podríamos llamar un voto a la contra, pero que también habrá que estudiar, pues cómo ha sido el final de campaña del señor Feijóo. No, a ese debate no voy, que es muy cansino. ¿Qué va? El mitin final lo voy a hacer en La Coruña, que luego me quedo a dormir allí, por la mañana paseo con mi mujer por el casco antiguo y luego el domingo voy y voto en Coruña. Bueno, pues chico, si tú te quitas del rollo, pues seguramente eso explique por qué no has conseguido en escenarios como el de Madrid un éxito como el de Ayuso, porque hay que darlo todo en campaña electoral. En general, podríamos decir que, voy a decir una vulgaridad, una cosa un poco soez, ya me perdonarán. Yo no soy así, pero me inspira el día. Sánchez ha puesto todos sus atributos en la parrilla para este resultado electoral que ha tenido. No tenía partido, no tenía equipo, está enfadado con casi todos. En teles, no sé qué, con diferentes estrategias, algunas muy equivocadas, como el debate con Feijóo. Resulta que ha sacado el resultado que ha sacado. El otro, que lo único que hacía era como los futbolistas en el campo de fútbol, protegerse sus partes cuando sacaban la falta, pues ha sido un poco cicatero en el esfuerzo. Ahí lo voy a dejar. Bueno, no abrimos todavía la mesa de análisis político, pero yo sí les presento ya a don Juan Carlos Bermejo, que está aquí como anonadado viendo el espectáculo, el desparrame de estos datos que luego vamos a comentar. ¿Tú estás de acuerdo en que Sánchez ha ido a por todas y Feijóo no ha ido tanto a por todas? Sí, así es. Así es. Feijóo y toda la camarilla esa que le rodea, bueno... Los de la Guayabera de allí. Sí, pues se daban por ganadores sobradamente. Es que además probablemente hasta el señor Michavila llegó a llevar razón en algún momento. Lo que pasa es que en el último mes el cúmulo de despropósitos que ha venido haciendo el Feijóo y su camarilla, pues entonces han provocado que la población no le haya apoyado. O sea, Feijóo lo que ha demostrado es ser un candidato en el que no confía la gente. Esa es la realidad, por las cosas que ha hecho en las últimas semanas. Por ejemplo, salió airoso del debate de Sánchez, pero a partir de ahí fue todo un despropósito. Mérito de su oponente. Sobre todo. Fue Sánchez el que se hundió solo. Que no fue Sánchez ese día, se puso... Sí, el doping. Bueno, pero a partir de ahí, lo primero, no ir al segundo debate, eso fue un gravísimo error. O sea, si tú quieres ser el presidente de tu país, tienes que ir a esos debates porque tienes que explicarle a la gente cuáles son tus medidas, tu programa. Todos los balones. Exactamente. Eso fue un gravísimo error y además me alegro que que te hayas quedado a las puertas por cobarde, porque eso solamente lo hacen los cobardes, porque los que tienen, insisto, tienen la obligación de ir a esos debates. Pero es que además luego ha sido la campaña que han hecho, digamos, contra él por su pasado con las relaciones con el narcotraficante, también ha sido lamentable. Las respuestas que ha dado han sido lamentables. Entonces la gente nos hemos preguntado, señor Feijóo, porque yo incluso también me lo he preguntado, ¿cómo va a ser presidente de nuestro país una persona que dice que no conocía a una persona cuando 5 años antes la habían detenido y había salido en todas las noticias y además era contrabandista, no era narcotraficante? O sea, usted ha hecho un ridículo espantoso
con ese asunto. Ahí yo no estoy de acuerdo. Siendo que Sánchez ha sido presidente del gobierno y Zapatero también, aquí puede ser presidente del gobierno cualquiera. Sí, es cierto. Pero si no metes la pata, o sea, es decir, si él hubiera estado calladito y hubiera cumplido con sus obligaciones, que es ir a los debates y a explicar su campaña y a no demonizar a su posible socio, que ahora hablaremos del otro socio también, porque ese también tiene lo suyo. Sí, tenemos... Porque aquí se echan la culpa unos a otros, pero son los dos culpables de lo que les ha pasado. Entonces, él simplemente tenía que haberse mantenido en una posición estándar, cumplir sus obligaciones como candidato y no demonizar a sus posibles socios. Punto. Y probablemente pues hubiera sacado lo que el señor Michavila pronosticaba o se hubiera acercado a los 150 pero al final, Xavier, han sido lo que son siempre estos del PP. Pues una panda de prepotentes y de industria política que se creen que aquí las instituciones son suyas, que el voto de Vox y de Ciudadanos era suyo y que todo va a volver a mí y que yo soy aquí. Pues no. Y os vais a quedar otros 4 años en la oposición. Eso es lo que va a pasar. Bueno, antes de empezar la mesa de análisis político, permíteme que vayamos a algo que ha sucedido hoy que no tiene nada que ver con las elecciones del 23 de julio. Curioso porque parece que todo tenga que ver con ello, pero esto no. Se ha producido la primera condena contra el excomisario Villarejo. Tiene que ver con tres causas separadas de lo que llaman la gran macrocausa Tándem. Le han condenado a 19 años de cárcel, a su socio también a una banda de años de cárcel importante, 13, si no recuerdo mal. Le han absuelto, sin embargo, de la hipótesis o de la presunta comisión de un delito de cohecho. Le quedan temas, le quedan trozos de causa por ahí que no se han podido terminar. En este mismo caso Tándem, le queda el caso BBVA, en fin, le queda un largo vía crucis judicial a este hombre que lleva, no se olviden, 3 años de prisión provisional. La Audiencia Nacional condena a 19 años de cárcel al excomisario José Manuel Villarejo por revelación de secretos de empresa en la pieza Iron y de particulares en la pieza Lanz, así como por falsedad en documento mercantil en el caso Tándem. Sin embargo, le ha absuelto de cohecho en ambas piezas al sostener que no ejecutó los trabajos en el ejercicio de su cargo y también ha sido absuelto del delito de extorsión en el grado de conspiración en la pieza Pintor. Se trata de la primera sentencia contra Villarejo en el denominado caso Tándem. En él se investiga la contratación de la empresa de Villarejo Zenit para realizar determinados encargos. En total han sido juzgadas 26 personas, además de Villarejo. Entre ellos se encuentra su socio Rafael Redondo, quien ha sido condenado a 13 años de cárcel por los mismos delitos que el comisario. Absueltas han quedado 16 personas, entre ellas su mujer Gemma Alcalá y su hijo José Manuel Villarejo. La Sala de lo Penal condena al excomisario por 3 piezas distintas correspondientes a los encargos Iron, Lanz y Pintor, lo que le llevó a ser detenido en 2017 para después pasar más de 3 años en prisión preventiva. En cualquier caso, la condena impuesta por la Audiencia Nacional es más baja que la que pedía para él la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba para él una pena conjunta de 83 años de prisión. Todavía le quedan otras piezas pendientes y otros sumarios como el de BBVA, cuya tramitación judicial está menos madura. Bueno, nos vamos a ir aproximando a esa mesa de análisis político con lo que llamaríamos las sorpresas que te da la vida. ¿Ha habido sorpresas en algunas comunidades autónomas? Sí, sobre todo si ponemos de referencia lo obtenido en el momento reciente, hace 50 días, de las autonómicas y municipales. Yo creo que los casos más relevantes, por distintas circunstancias, son el caso de Madrid, los casos de Cataluña y País Vasco, donde ha arrasado la variante socialista en cada uno de esos lugares, y el caso de Castilla-La Mancha, que le dijo ok a Paje, pero le ha dicho caput a Sánchez. Nadie dijo que fuera fácil. Gracias. El Partido Popular gana las elecciones, sí, pero ¿qué ha pasado en aquellas comunidades como Madrid, donde los partidos mayoritarios PP-PSOE han tenido un resultado un poco más ajustado? Los socialistas han sido capaces de movilizar a su electorado, algo que no se esperaba, sobre todo después del apoyo masivo que obtuvo la presidenta Ayuso en mayo. Rozar su popularidad era complicado.
Gracias, presidenta. Y difíciles de digerir son los 15 escaños que el Partido Popular con Feijóo ha obtenido en la Comunidad de Madrid. En Cataluña el separatismo pincha en pro de un PSC liderado por Illa, que se ha hecho con 19 escaños. Los de Sánchez se convierten así en primera fuerza política, relegando a un segundo puesto a Sumar con 7 escaños y mismo número de diputados que obtienen también las fuerzas independentistas de Esquerra Republicana y Junts. Tampoco se queda atrás la nueva realidad en País Vasco, donde EH Bildu ya ha hecho su parte, haciéndose incluso con casi todo el mapa. El socialismo de Euskadi gana las elecciones, es primera fuerza y algo que no sucedía desde el año 2008, pero el brazo político de ETA liderado por Otegi ya supera al propio PNV, que ha bajado a 5 sus representantes en Madrid, y 2 comunidades autónomas, Cataluña y País Vasco, donde también el Partido Popular de Feijóo ha empeorado sus resultados. Las 8:10, momento en el que ahora sí abrimos la mesa de análisis político, a la que se ha incorporado don Ricardo Gómez. Muy buenas. Muy buenas tardes. Consultor, analista político. Hoy tenemos mucho de qué comentar. Mucho. Vamos a empezar por una cuestión. Bueno, ¿por qué no empezar por eso? ¿A qué creen ustedes que se debe que Feijóo saque en Madrid un 7% menos de voto que Ayuso? Bueno, que Ayuso tiene voto prestado, obviamente, del Partido Socialista, y hay una parte de ese votante que ha tenido miedo de Vox, porque los resultados en el conjunto de España, evidentemente, de Feijóo, le obligaban a o bien depender de Vox para ser presidente o bien para que Vox estuviera en el gobierno. Eso en Madrid y en Andalucía el año pasado, Xavi, no ocurría. Tanto Juanma Moreno con una estrategia diferente, más hacia el centro, Ayuso en Madrid una estrategia más hacia la derecha, por decirlo de una forma un poco simplificada. A ese votante le daban la tranquilidad de que Vox no iba a estar en el gobierno y probablemente ni iba a depender, porque iban a tener absoluta, como así fue en los 2 casos, y en cambio ahora no. Y esos 157.000 votantes se han ido y han vuelto hacia su voto. Eso, Ricardo, es visto desde lejos, desde muy a posteriori. Nadie sabía que Moreno Bonilla iba a obtener un 43% del voto, como así fue. Pero daba la tranquilidad de que no iba a haber un acuerdo con Vox, y eso el votante en Andalucía lo tenía más claro, porque además los números eran superiores. No olvidemos que no hay nacionalismo en Andalucía, por tanto Cataluña y País Vasco, como hemos visto ayer, tiene un peso importante a la hora de equilibrar el voto hacia la izquierda, y eso en Andalucía y por supuesto en Madrid, Xavi, era más claro. Ese votante es un votante, lo hemos visto en las matrices de transferencias desde el 21, Ayuso tenía votante del PSOE, bueno, el propio PP se ha vanagloriado, ¿no? Le ha contado muchas veces que venía del Partido Socialista, que es un voto prestado, es un voto que ha acumulado una estrategia inteligente Ayuso desde el 21, porque ha sabido conectar con una necesidad popular que había en la Comunidad de Madrid, sobre todo por la pandemia, de tener mayor libertad y mayor capacidad de moverse frente a lo que imponía Moncloa, que era la estrategia para hacer las elecciones y hacer ahí ya presidente de la Generalitat en Cataluña, ¿no? Bermejo, ¿a qué crees tú que se debe esto del 7% de diferencia en contra de Feijóo? Respecto a las autonómicas. Sí. Yo creo que la respuesta es simple. En las autonómicas en Madrid estaban votando a una persona que ya estaba presidiendo la comunidad y con la que muchos razonablemente estaban contentos. Como Moreno Bonilla. Como con Moreno Bonilla. Con Feijóo era otra cosa. Podías poner al Pato Donald o a Feijóo y era un poco lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que en Madrid hay mucha gente que no está descontenta con la gestión de Sánchez a nivel estatal, ¿vale? Sí, es así. Sí, y hablo por varias personas que me lo han dicho. Algunos hasta dirigentes importantes del PSOE que volvieron a votar ayer al PSOE. Gente que ha votado a Isabel en las autonómicas, porque ya hay una gestión latente, pero esto es otra cosa. Entonces tú dices, vamos a ver, haces aquí un balance, y sobre todo gente que fue exvotante nuestra, mucha que hemos tenido de Ciudadanos. Sí. Entonces dice, vamos a ver, ¿cómo está la cosa en el país? Económicamente, bueno, pues vamos tirando. No es que vaya como una moto, pero vamos tirando. ¿Cómo está el ambiente? ¿Está el país en paz, más o menos? Me refiero, ¿hay secesiones en no sé qué, tal? No. Y luego, por otro lado, dice, hostia, ves los pactos que ha habido en las últimas semanas, pero no porque sean pactos incorrectos, que lo son, es por los personajes que hay detrás de esos pactos. Es que, pues, lo que digo yo muchas veces. ¿Cómo es posible que en Vox... Descubres a María Guardiola...
esa del PP, pero también están los de Vox, es decir, el de Valencia, la de Aragón. O sea, entonces, estos que han salido diciendo unas cosas que son pues antivacunas, negacionistas, de estos pirados, de estos que no hay gente más normal en Vox, digo yo, que no hay gente más normal, pues tienen que poner a esa. Entonces la gente dice... Vienen a sustituir a gente como la señora de las menores tuteladas en Valencia, la señora de las menores tuteladas en Baleares, Chimo Puig con su hermano facilitador de tal... Aquí estamos tres personas que conocemos el mundo político desde diferentes ámbitos, del periodismo, la comunicación, desde dentro de la propia política a nivel de militante, ¿no? Y de cargo, como es tu caso. Y también conocemos el mundo económico, tú eres economista, tú eres periodista económico de muchos años y yo conozco bien el mundo de la empresa, ¿no? Las decisiones se toman, esto tú lo sabes, Brujo, que eres economista, Behavioral Economics, economía del comportamiento, por varianza y no por promedio. Es decir, buscando más evitar aquello que no queremos que ocurra, es decir, miedo, llamémosle en el mundo de la empresa riesgo, que no aquello que queremos. Queremos creer que decidimos por lo que más nos gusta, pero es mentira. Esto está súper demostrado psicológicamente. Por tanto, el miedo que se activó ayer es el miedo a Vox. Ese votante no votó porque le pareció que Sánchez... Muchos de esos votantes votaron con la nariz tapada y con las gafas de sol puestas, para no ver ni lo que estaban votando. Votaron con el miedo a Vox. Esto es así, es evidente. No hay más que ver, además, dónde se ha producido el crecimiento importante del Partido Socialista, dónde había una reacción importante y cuáles han sido los temas importantes de la precampaña y de la campaña. Y la elección del 23 de julio de Sánchez no era por el voto por correo, que, hombre, si se perdían 100 y pico mil, pues mejor. No era por el calor, que por supuesto si la gente estaba en la playa, mejor. Sobre todo, es evidente que era por pillar el 28M, cuando vieron el dibujo, la escena, el escenario, pillar al PP y a Vox en los pactos. Entonces, los dos partidos han cometido errores, a mi juicio, de bulto, tanto desde el punto de vista de la gestión de los pactos, especialmente las comunidades autónomas, y por supuesto el caso de Extremadura, que es el que se enteró ya todo el mundo, porque cuando tú ya ves, como sabéis en comunicación, que todo el mundo te envía WhatsApp, es que se ha enterado todo el mundo de esto, y ese fue el tema gordo. Pero luego también la gestión de la propia campaña. Y la última semana en la que en Televisión Española, a mi juicio, cometen dos errores de bulto. Feijóo yendo a una entrevista con Silvia Echavarrondo y encima yendo a la entrevista y no teniéndose bien aprendido el tema, porque había ganado el debate una semana antes diciendo que se habían congelado las pensiones, lo cual era cierto en 2011, habían subido 0, y acaba yendo a la semana siguiente a perder esa mentira y a aparecer el mentiroso porque dice que el PP las ha revalorizado, en vez de decir que las ha subido. Una cosa bastante clara. Y luego el miércoles, a mi juicio, Abascal se equivocó yendo a ese debate porque lo que hizo es darle la herramienta que necesitaba la izquierda y especialmente Sumar y el PSOE para acabar de machacar ese miedo, que es lo que han activado el domingo en las elecciones ayer por la noche. Eso es así. Sí. Y una cosa, ¿y qué te parece a ti cuando llega Abascal y dice, le preguntan, ¿va a incrementarse la tensión en Cataluña si ustedes llegan al gobierno? Y llega él y dice, hombre, por supuesto. Habrá mucha más tensión. ¿no? Esto ha sido un acicate importantísimo. Eso, Santiago, eso es un error de bulto. Eso es una barbaridad. Tú no puedes decir esas cosas. No. Se supone que tú eres un gobernante y tú lo que tienes que hacer es normalizar la situación en una región es que además no y viene hablar a cuento ese y dialogar hasta el último minuto. Tú no puedes decir, no, es que si a mí me nombran vicepresidente, allí se va a liar la del copón y va a haber un disturbo. O sea, Juan Carlos, asustas a la gente. Juan Carlos, es que además en este punto, si estuviéramos en el 17, en el 19, pero en este punto no tenía ningún sentido. Desde un punto de vista de contexto, que es como tienes que tomar muchas decisiones, porque al final es la que les da sentido, no tenía ningún sentido. Otra cosa es lo que podamos sentir muchas personas de qué pasa, y más los que somos catalanes, aquí estamos dos, de lo que ha pasado en Cataluña, de cómo deberían las cosas. Pero una cosa es lo que a uno le gustaría, otra cosa es que uno entiende que convive en un país donde hay otras sensibilidades y lo que importa es conseguir mover más las cosas hacia donde tú quieres, que no al revés, conseguir la reacción contraria y que se muevan más en la dirección contraria a la que tú quieres. ¿Y eso es la inteligencia política. ¿Y cuánto han sacado los separatistas? ¿Has visto lo que han sacado? Que ahora son más decisivos que nunca, curiosamente. Y Puigdemont puede ser presidente de la Generalitat. Pero es que los ha aplastado, Sánchez los ha aplastado a los separatistas, los ha dejado en mínimos históricos. Pero eso es una realidad. Correcto. Pero, nos guste o no, es así. Pero, como todo, Juan Carlos, en la vida tiene su contraparte. Un Puigdemont presentándose en España dentro de poco, siendo detenido, juzgado, condenado por el Supremo. O amnistiado, que es la otra, que es donde está proponiendo. Y además con un papelito que diga, en febrero
Consulta. Claro. Presidente de la Generalitat, con un gobierno de Sánchez, con una consolidación fiscal a partir del 1 de enero, que sabemos que se empiezan a aplicar las reglas fiscales, hay que bajar 1,8 en 3 años de déficit, que son 25.000 millones de euros más o menos al año, que diréis, oye, no, lo que va a hacer es, oye, subir impuestos, ¿no? Ya está, porque quiere mantener el ritmo de gasto, y Yolanda Díaz y el propio Sánchez y su gobierno dirán que oye, aquí no bajamos el ritmo de gasto, ¿no? Puede ser, pero hay que verlo desde el otro lado, ¿no? La vida es como es, y a partir de aquí yo creo que hay mucha gente que ayer votó al Partido Socialista, ex votantes de Ciudadanos que venían de UPD y del PSOE, y votantes no independentistas, pero bueno, nacionalistas moderados, que también los hay que han votado al PSC, sobre todo en Cataluña, que son votantes de estos de Extiu, Junts, que se mueven ahí, sobre todo del área de Barcelona, Barcelona ciudad, Sant Cugat. Le dieron la victoria a Trías en Barcelona. Que esa gente no quiere a Puigdemont de presidente de la Generalitat. Claro. Y el lío que se puede montar con Puigdemont el año que viene presidente de la Generalitat, ojo. Entonces, la jugada sigue. Oye, que aquí hemos traído a un asesino como Carrillo, lo trajimos aquí. Bueno, yo era muy pequeño, tú no también. Yo estaba vivo, sí. Lo trajimos aquí a un asesino y aquí al final... No estoy justificando cosas, pero hemos hecho cosas mucho. Bueno, lo trajimos, ya estaba por aquí. Lo trajimos con peluca. Con peluca. Ya estaba. A un asesino que Puigdemont, que se sepa, no ha matado a nadie. No, pero bueno, el dibujo de Puigdemont de presidente de la Generalitat y Otegi de Lehendakari Vasco el año que viene, en la segunda mitad del 24... Oye, ¿has visto el voto de Bildu? Sí. Es que aquí en Madrid nadie se pregunta por qué cada vez hay más votos para Bildu. Bueno, es un partido. Pues eso habría que estudiarlo, porque es que a lo mejor allí ya no se habla de la ETA y se habla de otras cosas. Eso es. Y por eso la gente joven está votando a Bildu. Y en Navarra también. A ver, porque es que ya porque el sexto diputado es el de Navarra, donde le saca un diputado más al PNV, es el diputado de Navarra que no tiene el PNV en Navarra, pues no se presenta. Bueno, vamos a ir avanzando. Cosa nueva, porque todo esto, pues muchos ya de ustedes lo pensaron ayer por la noche, es una obviedad que ni Feijóo ni Abascal ni Feijóo han sabido gestionar ese espacio de voto inmenso y mayoritario, aunque sea por un 1,4% respecto de los dos grandes partidos de la izquierda, no lo han sabido gestionar y a la gente eso no le ha convencido. Bueno, hoy por la mañana, sesión en el Partido Socialista. Sánchez se ha reunido con su Sanedrín, por llamarle de algún modo, porque no pintan nada, y les ha hecho saber algunas cosas. Entre ellas, una cosa muy rimbombante de estas cursis que le gustan al presidente del Gobierno: esta democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad. En pocas palabras, si hay que bajarse los pantalones hasta el tobillo, no se preocupen ustedes, que esto ya les garantizo yo que va bien. Para entonces ya se había filtrado en la interioridad de las filas socialistas que lo de Bildu estaba prácticamente hecho y que la única exigencia añadida de Bildu había sido si das consulta a los catalanes, nosotros la queremos, pero el mismo día, no un día después, no, el mismo día. Bueno, pues oye, dentro de eso, la cosa podemos decir que está clara. Está clara cuál es la estrategia. En el mundo de Abascal, ¿qué digo yo? En el mundo de Feijóo, las cosas han sido un poco más extrañas. Ayer se les llevó a un cierto engaño, es verdad que hubo avatares a lo largo de la noche electoral, pero se les llevó a un cierto engaño de decir, bueno, hemos ganado las elecciones, somos la leche y vamos a cantar y a bailar y tal y cual. Y cuando terminó la fiesta y el disc jockey recogía los bártulos, la cosa no era así. Tenían menos posibilidades de gobernar España que antes, cuando estaban, claramente antes de las elecciones, cuando estaban reconstruyendo el partido. Eso ha traído frustración, algunos han entrado en shock y ahora están un poco más tranquilos y animados después de haber oído esta tarde a Feijóo al salir de su reunión con su otro Sanedrín. Aquí tiene más formato de comité, por lo menos, en fin, pues da la sensación de que alguien elige a alguien. En la Casa Socialista no la tengo yo, pero bueno. ¿Qué ha dicho Feijóo al salir de ahí? Vamos a escucharle. En concreto, ha habido ayer noche contacto con el Partido Socialista a petición de su candidato. Hemos quedado en hablar, conocido el escrutinio final del voto cera. He hablado con el líder de UPN, que me ha confirmado ya el apoyo ante una hipotética investidura, así como con el presidente de Coalición Canaria, con quien se ha abierto el camino al mismo efecto.
Asimismo, ha habido ya un contacto con el presidente del PNV, que espero ampliar en los próximos días, y también he hablado con el presidente de Vox y, del mismo modo, hemos quedado en continuar las conversaciones a lo largo de la semana, también con el planteamiento de si está dispuesto o no a apoyar un cambio del gobierno sanchista. Bueno, entonces lo que nos está revelando es, yo llamo y digo, bueno, vosotros no sois los que decís que hay que echar a Sánchez de la Moncloa, pues venga, apoyadme, votadme. Lo que ha cosechado en el día de hoy Feijóo es un voto, el de UPN, que era un partido pseudofilial del Partido Popular, siempre ha sido así. Dice que a lo mejor cae uno más de Coalición Canaria, dice que ha hablado con el PNV, que siempre ha sido reacio hasta donde conocemos, a entrar en nada en lo que esté también Vox, pero desde luego fue el partido que traicionó a Rajoy. Esto, en fin, que supongo que Feijóo, a pesar de que estaba en Galicia, alguna cosa le debió llegar. No creo yo, ¿verdad? Y luego está la dificultad de la relación con Abascal, que es bastante insalvable. Visto lo visto, Sánchez diría yo que tiene las de ganar. A ver, yo creo que Feijóo, Xavi, se presenta a la investidura para hacer correr los tiempos, que es un tema importante, porque su única opción es que se repitan las elecciones. En la medida que corren los tiempos, Sánchez tiene que empezar a acelerar el acuerdo y inmediatamente que se produzca la segunda investidura o votación fallida de Feijóo, tiene que presentar su candidatura al cabo de poco tiempo, ¿no? Porque si no, empiezan a correr los días y luego se convocan elecciones automáticamente para finales de diciembre, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la jugada. Tiene su contraparte. Yo creo que presentarse a una investidura en la situación en la que está para visualizar que pierde, que es el famoso tema que se discutió en Ciudadanos con el tema de Inés Arrimadas en Cataluña en enero del 18, cuando tenía que haberse presentado. Lo que pasa es que las lecturas de los contextos son diferentes. Yo creo que entonces Inés Arrimadas tenía que haberse presentado y se ha visto que fue un gran error, pero yo no tengo muy claro que a Feijóo, desde el punto de vista de la lectura de su liderazgo dentro del Partido Popular, le sea beneficiosa esa foto. Es verdad que acelera los tiempos para el tema de lo que única opción que tiene, que no es gobernar, sino es repetir elecciones e intentar que la mitad o una parte importante del electorado de Vox vote útilmente hacia el PP ya definitivamente, más que en lo que haría la votación o el porcentaje de votos de sumar al PSOE, porque esa es la única clave que tiene. Si tiene más votos de Vox en una repetición electoral que va hacia el PP que los que van de sumar al PSOE, y una parte de los que han votado al PSOE se arrepienten. Hay una frase que me gusta mucho de Bob Dylan que decía que la gente raramente hace aquello en lo que cree, sino que hace lo que es conveniente y luego se arrepienten. Entonces, claro, luego hay un arrepentimiento que es lo que decía ayer de votando con la nariz tapada o con las gafas de sol, que es gente que dice, ostras, que aquí hemos hecho a Puigdemont el líder de la historia. Entonces, todo eso es la única opción que él tiene. Es la única opción que tiene, pero a mi juicio le sitúan una foto que si Sánchez consigue la investidura, que yo creo que eso va a ocurrir, entonces empiezan unos años, que pueden ser pocos, puede ser 2 solamente, o lo que sea, pero en los que él, en esas semanas siguientes, una vez que Sánchez vuelva a estar en la Moncloa o siga en la Moncloa, tiene un problema de liderazgo del Partido Popular, eso está claro. Le queda una posibilidad subsidiaria, que es, y yo he perdido mis 2 opciones de investidura, y ahora, ¿sabes qué te digo, Sánchez? Que te ofrezco mis votos para que no tengas que pactar con nadie. Vas a ser presidente con los votos del PP. O, hombre, no éramos partidarios de la lista más votada. No éramos partidarios de los acuerdos con él. Pero la lista más votada es él, es que eso es contradecirse. La segunda lista más votada, si él no obtiene la investidura, es la que es, ¿no? Un momento. Imposible, ya sé que es imposible, pero, oye, depende del sentido de Estado que tengas. Si la cuestión es que no entre en Bildu, que no marraneen la cuestión es que la única opción, de nuevo, Xavi, es la repetición, y si eso ocurriese, que es lo que tiene menos probabilidad, pero no es una probabilidad cero, eso le situaría una dificultad importante, porque es uno de los temas que más le ha dificultado el voto de gente de Vox. Es decir, la última transferencia que el PP esperaba de voto de Vox, que ha sido y se ha producido, pero inferior a lo esperado, ahí están los 33 diputados, que es una bajada importante, pero no la que prevían las encuestas, tiene que ver también con esos guiños excesivos, según la gente que está más en Vox, de, oye, es que todo el rato estaba diciendo, ¿no?, que iba a ofrecerle al PSOE, le iba a llamar primero, tal. O sea, que yo creo que eso, me da la sensación de que ayer en Génova eso lo han vuelto a ver de otra manera. Pero es que el tema no va así. Vamos a ver. Primero, tiene que reunirse el rey con los candidatos. Sí. ¿Y sabe lo que puede pasar? Que llegue Feijóo y le diga, mire, yo es que tengo mis 136 y uno de
Bueno, y A lo Coalición mejor, Canaria, 138. A lo mejor uno de Uno de UPN y uno de Coalición Canaria. 136. Y entonces, y luego pasa Sánchez media hora después y le dice, Felipe, tengo ¿Quién es Felipe? Felipe el Rey, porque se llevarán bien, digo. Que tú eres un colegueo. Yo es aquí, que, como impresionante. sabe que no soy, como soy republicano, pues le llamo entonces nombre de pila. Felipe, que tenemos 121 más 31, ¿no? Que tiene la Yolanda. El PSOE 122. Tenemos 153. Ya tengo 153. Por lo tanto, yo tengo más apoyos, mi partido tiene más apoyos que el otro. Por lo tanto, puede ser que el Rey le proponga a Sánchez a la mesa del Congreso que sea él el candidato inicial. Pero falta Vox ahí, porque le ha dicho que llaman a Vox. A ver, Feijóo, ¿eh? sí, pero Vox tiene que decirle al Rey que va a apoyar a Feijóo. Sí, claro, pero bueno, y eso no se lo va a decir. ¿No? Hombre, ¿a cambio de nada? Yo creo que en estas circunstancias, sabiendo que no sale Feijóo, sí. Eso no va a ocurrir. Por lo tanto, y segunda cosa, ¿puede haber investidura sesión de Feijóo o no? Puede haberla. ¿Quién es Feijóo? Feijóo, pues es una broma. Alberto Núñez Feijóo. Es que ya he visto Feijóo y pero es que lo que va a ocurrir es que Sánchez va a ser investido. Va a perder un escaño, con toda posibilidad. Porque hay un escaño en Madrid que cuando venga el voto extranjero lo va a perder. Hay que ver. Y entonces, eso va a provocar que o bien el Puigdemont tenga que dar el sí, o que Coalición Canaria se vaya y UPN se vayan a la otra banda o se abstengan. Pero Juan Carlos, entre nosotros, Pero la negociación con Puigdemont es sí o no. O sea, el planteamiento que va a hacer Junts es súper duro, ya se ha visto, que es el paquete entero, que saben que no va a a ser el referéndum vinculante, pero va a ser una cosa intermedia que les sirva, y la amnistía, y una vez que se lo dé, Junts le da igual abstenerse que votar que sí. O sea, tampoco lo veo tan relevante ahora mismo ese diputado, porque si llegan al acuerdo ya de imagen para ellos. No es un problema. Pero vamos, que va a ser presidente Sánchez, eso que no le quepa ninguna duda. Y además porque a Puigdemont es que no le interesa una repetición de elecciones, ni al PNV, a ninguno de los dos, porque entonces si entra, como dices, se arrepiente la gente y entra al gobierno de centro derecha con Vox, entonces sí que es un desastre para ellos. Por lo tanto, van a votar que sí a Sánchez. Está claro. Bueno, hacemos una pequeña pausa y luego vamos a ver la respuesta que ha dado hoy Belarra, que es diputada de Yolanda Díaz, a Yolanda Díaz, que no tiene desperdicio. Programa donde descubrimos herramientas para tomar el control de nuestra salud. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos. Lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad. Sin pelos en la lengua. Sin miedo. Y sin censura. En Dos Continentes.
Abre los ojos, el programa que resuelve todas las incógnitas que nos rodean sobre el derecho. Los casos que te harán saber lo que necesitas conocer en cada momento para ir con todas las de la ley. Descubre todo lo que Abre los ojos tiene para ti. Recadito entonces, de Ione Belarra a Yolanda Díaz, la jefa, tradicionalmente se la llama así dentro de un partido, a quien lo lidera, lo lleva a elecciones y tú te beneficias y acabas siendo diputada de esa jefa. Por cierto, entre bambalinas toca el tambor Pablo Iglesias, que anda diciendo pues, que la estrategia de Yolanda ha sido un desastre, no ha funcionado. Podemos ha conseguido cumplir su principal objetivo, mantener abierta la posibilidad de revalidar la coalición. Pero no otro objetivo político igualmente importante, que es gobernar con más fuerza. Ese fue el motivo por el que elegimos a Yolanda Díaz como nuestra candidata. Y sin embargo, Sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos. La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente. Bueno, esto no merece más comentario, ya se apañarán. La cuestión es que estamos de nuevo camino del bipartidismo, la cuestión es que tenemos dos grandes bloques muy empatados, con una escasa diferencia de un punto, no llega y medio. El bloque de la derecha va por delante, pero eso no sirve de demasiado. Hay algunas leyes de la astronáutica electoral que han caído. Alguien decía, no, hombre, siempre que hay un cambio político tiene que ser pues con un 70% de los votos. Eso está estudiado. Por lo el menos patrón, esta vez no ha sido el cambio político. ¿Sí? No el cambio, no. Es que el 70% Xavi en las generales, incluidas también las 3 que hubo en la Segunda República, excepto en el 77 y en el 96, pero porque Pujol Aznar podía pactar con Pujol y el PNV, con CiU y PNV, cosa que ahora no, porque ahora si ese escenario fuésemos 30 años o 20 y pico atrás, en estos momentos Sánchez le pasaría como a Felipe González, no sería presidente del gobierno. Pero excepto en esas dos, donde la participación fue superior al 70 y el centro derecha gobernó UCD y PP, en todas las demás, siempre que la participación es superior al 70%, la derecha no puede gobernar. Y siempre que es inferior, a veces gobierna la izquierda y a veces la derecha. Pero a partir del 70%, en la gran mayoría de ocasiones, es que tienes una participación mayor de la izquierda y eso impide a la derecha gobernar. Bueno, segundo teorema que se va a la basura. El que gana abundantemente autonómicas y municipales se salen las generales es que se ha roto el patrón. Es que se ha roto el patrón. Nunca se han convocado las generales anticipadamente a un mes y pico después. Bueno, pero esa la vamos a tener que tirar. Es que los patrones se han roto, igual que ayer el voto a las 2 de la tarde. Es que ayer todos los patrones voto por todo fuera. Sí, el censo ha cambiado. Es que ese es el éxito de Sánchez. El éxito de Sánchez es cambia los resultados porque ante las circunstancias que son siempre de incertidumbre lo que añade es factor sorpresa y al cambiar las circunstancias e introducir azar, los modelos se van fuera. Esto lo sabe Juan Carlos, que es economista. ¿No? Y porque me entran al trapo los otros también. Porque, sí, pero él toma decisiones que permiten eso. Si yo cojo la locomotora y me salgo de la vía, correcto, pues es lo que pasa también. Correcto, pero que es verdad que él añade ese azar y eso le permite cambiar los patrones, los modelos y que los resultados sean diferentes. ¿Tú viste ayer lo más vergonzoso que vi yo anoche? Echarse la culpa Feijóo y Abascal uno al otro. Uno le decía, ¿para qué os presentáis? Porque me habéis quitado los votos, los escaños esos en los restos. Sí. Claro, es que son tuyos los votos, ¿no? Ah, amigo. Y luego el otro diciendo, primero, que es que los encuestadores eran unos, estaban pues eso, vendidos. Vaya novedad. Y tú no has tenido culpa. O sea, tú has perdido 19 escaños y que es un tercio de lo que tenías o más, y eso vosotros no habéis tenido nada que ver. Eso no, digo yo, algo habrán tenido que ver. Yo no creo que estén vendidos, yo creo que ha habido como en el año... para mí las elecciones que más se parecen a estas, con algunos cambios, es el 96. Y la persona que estaba en la sala de máquinas de toda esta historia estuvo en el 93 y estuvo en el 96, se llama Miguel Barroso. Y lo que ha hecho es una jugada muy parecida, que es el voto del miedo. En la cocina de en esta, sin duda, pero en aquellas también estuvo, en el 93 en el segundo debate, pero en el 96 estuvo bastante en la cocina con Felipe González. Entonces, básicamente es un resultado y una campaña que se parece bastante. No ha habido Doberman, pero ha habido Vox,
ha habido pensiones con menos fuerza que en el 93 y 96, sobre todo en el 96, pero se han puesto encima de la mesa. La batalla o la discusión de TV del lunes con Inchao Rondo sobre el tema de la revalorización, el tema de fondo es el miedo de las pensiones, ojo. Es que, por eso si veis la sede del PSOE está bien puesto ahí grande, que se ha visto esta mañana, lo del 8,5%, igual que el IPC que hemos subido las pensiones. Esa decisión, probablemente de todas las decisiones económicas y de todos los dineros extra que puso el año pasado encima de la mesa Sánchez ante la crisis inflacionista a partir de incrementada a partir de la guerra de Ucrania, es el 8,5% para los pensionistas, que fue más alto que los funcionarios y, por supuesto, más alto que el resto de la subida que había en las empresas privadas. Que no le sirvió en las autonómicas. No le sirvió para nada. Pero en las generales sí, el votante decide y discrimina. Pues no sé cuidado qué con te eso. diga. La gente cada vez discrimina más. Eso Mira. se vio ayer en Navarra, por ejemplo, que UPN tuvo un resultado que está bien, pero van separados por primera vez del PP y el PP tuvo un resultado bastante bueno. Hay mucha gente que cogió la papeleta de UPN en Navarra para UPN en las municipales autonómicas y que ayer cogió la paleta del PP o incluso de Vox, que tuvo un 5,6% en Navarra. Y tú viste ayer, porque yo me fijo hasta en los decimales, tú viste ayer en la rueda de prensa de Abascal que tenía detrás flanqueándole a unos personajes que ahora han cogido el protagonismo ese, es el Busadé, bueno, el entorno, el Gallardo el matón este que se bajó el otro día de una trila a pegar a algunos. Y llega el Gallardo el vicepresidente sin cartera, así, y habla a una mujer que tiene al lado, que yo creo que hemos coincidido con ella aquí en algún debate. ¿Quién? Es una diputada de Vox. Creo que era María Ruiz. Y le dice, échate para allá, que es que no se me ve. Y entonces se corre hacia la izquierda para él salir de la cámara. Porque es que le estaba tapando a Abascal a él. ¿En qué cosas te fijas? Que yo me fijo, como buen economista, en los decimales y en los céntimos y en todas esas cosas. La señora presidenta del gobierno... ¿Cómo vas a votar a esa gente? La de la cátedra de no sé qué, que le robaba protagonismo al marido en el andamio. Vamos a ver si avanzamos. Atrapados sin salida. ¿Por qué están atrapados sin salida Sánchez y Feijóo? Pues porque... para Sánchez no se puede ni hablar de repetir las elecciones y Feijóo parece que no tiene otra salida. Nada está escrito, pero no todo puede pasar. El PP insiste en un gobierno en solitario con acuerdos puntuales. Bueno, vamos a ver. Ahora hay que iniciar el proceso institucional lógico y tradicional de ronda de diálogo y conversaciones con el resto de formaciones políticas. Lógicamente, el primero al que se va a llamar es el Partido Socialista como segundo partido de estas elecciones, y lo que se va a hacer es un planteamiento de cuál es la situación la lectura de cuál es la situación del país. Y un objetivo, el de gobernar, que se antoja complicado porque los números no dan. Feijóo está obligado, dicen, a ir a una investidura, aun a sabiendas de que no podría conseguir nada porque, sea como fuere, necesita no solo a Vox, sino también al PNV, UPN y Coalición Canaria. Entre todos ellos sumarían 176 escaños, quedándose a 3 de la mayoría absoluta. Los de Ortúzar ya han manifestado que ellos se niegan a cualquier posibilidad de pacto si entra también en juego ir de la mano de Abascal. A pesar de todo, en el PP aseguran que van a intentarlo, mientras en el Partido Socialista insisten en que son ellos quienes van a gobernar. Mirad, ayer España habló con mucha claridad. España quiere seguir avanzando, España quiere seguir consolidando todo lo que hemos hecho esta legislatura, y España ayer a la coalición ultra le dijo no y la paró en seco. Por tanto, es un día de mucha alegría. Que Sánchez haya perdido las elecciones es una evidencia, a pesar de que se presenten como claros vencedores. Los socialistas han sacado 122 escaños, solo 2 más que en los pasados comicios. Pero lo cierto es que la suma del bloque de izquierdas podría ser posible, y eso dejaría a Pedro Sánchez, candidato socialista a la reelección, a depender completamente de los que hasta ahora ha negado fueran sus socios, como Bildu y los independentistas de Junts y la Esquerra. Los socios prioritarios de Sánchez de Sumar quieren pisar el acelerador y reeditar cuanto antes el Ejecutivo, y ya incluso tienden puentes de diálogo con los del fugado Puigdemont para investir al socialista. En todo caso, PSOE y sus socios de Sumar espantan la posibilidad de ir a una repetición electoral, que van a hacer lo imposible, insisten, para gobernar. No hace ni falta enviar a alguien a negociar con Puigdemont. Se le llama por teléfono, creo que hay alguien que lo ha hecho este mediodía, y se le dice que sí a todo, y ya está. Es el estilo de negociación que le gusta a Pedro Sánchez. A muchos eso les es imposible, tienen principios, tienen compromiso, no pueden, porque, hombre, ¿y ahora cómo hago yo una consulta? Para Sánchez, el que nos dijo, ¿cómo nos dijo? Que cambiaba muchas veces de posición, ¿no? Que no mentía. No, que cambia de opinión. Claro. De opinión. Pues mira, aquí cambias de opinión unas pocas veces y ya, sin mayor problema.
¿no? Hay una ley en el Parlamento catalán de consultas populares, eso permite, y no olvidemos que en 2014 Rajoy permitió y acordó por detrás con Artur Mas que el 9 de noviembre del 14, hace 9 años va a ser, se pudiera votar en Cataluña. Es verdad que votó, como pasó el 1 de octubre, básicamente los independentistas, alguna gente que no, pero la mayoría independentistas. Yo creo que en esa consulta popular, referéndum no oficial, pero que sí, pero que no, el PSC empujaría y Comuns para ir a votar. Es decir, que la diferencia puede ser, cuando eso se produzca, Xavi, que estaremos hablando de que ahí sí que ellos van a conseguir, los nacionalistas independentistas, que vote una parte importante del espectro no nacionalista. Y eso es ir sumando pasos y pasos lentos, pero pasos y pasos, ¿no? De Havensdorf para los señores independentistas en esta tesitura en la que nos movemos hoy. Nunca tan bien como esto, pues tan poco dinero. Lo dijimos aquí, ¿eh? Yo, me reconocerás que un día dije hace unas semanas que Junts podía tener la llave de la historia. O también puede ocurrir, o sea, vamos a ver, no puede haber un referéndum, porque es imposible, aunque quiera Sánchez. También decía Abascal que él iba a promover consultas a los ciudadanos y no sé de qué, pero bueno, esto, si hace una consulta en Cataluña, ¿tú qué crees que iba a salir? El referéndum está en el artículo 92 de la Constitución. Sí, pero no lo va a aprobar el Parlamento. ¿Una consulta o un referéndum vinculante si hubiera un cambio constitucional? Una consulta. Si mañana hacemos una consulta oficial, no vinculante. ¿A todos los españoles o solo a los catalanes? Cataluña. ¿Tú qué crees que sale? Que no. Que no. Eso es lo que va a hacer Sánchez. Ahora mismo, incluso aunque Puigdemont sea presidente de la Generalitat, no. Eso va a hacer Sánchez y les va a cerrar la boca para 20 años. Correcto. Ni te lo crees. Al día siguiente... Voy a perder otra cena contigo. Al día siguiente se ha perdido unas cuantas. Al día siguiente se acabó el gobierno, el de Sánchez, ¿eh? Yo, conociendo a Sánchez, es capaz. Tú no conoces a Puigdemont. Y si lo consigue eso, pues fíjate, se perpetúa en la Moncloa. A Carles Puigdemont y lo mal que está. O sea, es inestable, un poco más. Lo más sorprendente puede ser que, yo creo que a Puigdemont le interesa tener esa baza de esa consulta / referéndum para ganar la Generalitat. Una vez de presidente de la Generalitat en la Plaza San Jaume, no tengo muy claro que le interese celebrar eso. Empezarían a decir que no sé qué, o sea, el propio Puigdemont sería el que diría vuelta la burra al trigo. Claro. Bueno, a lo que vamos, resulta, y esto es verdad, tengo que reconocer que en esta paradoja está bien tirado por parte de Puigdemont. Dice, hombre, ayer era el tío del que dependía todo y hoy pedís una orden de detención contra mí. Entonces, ¿cuál es la posición de España respecto de mí, de él? Hoy, además, esto coincidía con la detención en Barcelona de una que presume de chula, Ponsatí. Ponsatí no se presentó ante la Audiencia Nacional, o el Supremo. No se presentó cuando le dijeron que usted en libertad, le dijo el juez instructor del 1 de octubre, pero tiene que ir usted al Supremo a personarse tal día. O a declarar. Bueno, lo puedo hacer en el Superior de Justicia de Cataluña. Sí, pero no fue, ni a ninguno de los dos sitios. Y a partir de ahora resulta que ha sacado una foto, esa que ven ahí en pantalla, en un edificio modernista. Oiga, que estoy aquí tomando la fresca, dice, tomando la fresca en Barcelona en estos tiempos que corren. Bueno, era una provocación. Nítidamente, los Mossos d'Esquadra han ido a su casa y la han detenido. Bueno, pues ya tenemos otra vuelta de tuerca de todo esto. Los fiscales piden que le piden al instructor a Llarena que lance la orden de busca y captura de Puigdemont y de Comín. Y por otra parte, la Ponsatí provoca para que sea detenida y a ver, forcemos a ver qué pasa con todo eso. Véanlo a continuación todo junto, que no tiene desperdicio. La eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha vuelto a ser detenida por los Mossos d'Esquadra tras dejarse ver esta mañana en Barcelona. La propia europarlamentaria ha confirmado su detención en su cuenta de Twitter horas después de haber colgado unas fotografías desafiantes mientras paseaba por Barcelona. En menos de 5 horas en la Ciudad de la Justicia, Ponsatí ha quedado en libertad. La eurodiputada ya fue detenida el pasado mes de marzo cuando regresó a España tras 5 años huida de la justicia. Finalmente quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el Supremo el 24 de abril. Pero Ponsatí volvió a plantar a Llarena, lo que ha motivado su nueva detención, algo que ya ha causado las primeras reacciones en las filas de JxCat,
apenas un día después del 23J y de que el partido se haya convertido clave para dar la gobernabilidad en una posible investidura de PSOE con Sumar. En este sentido, ya ha movido ficha la Fiscalía Española. Ha pedido esta mañana al juez Llarena que emita una orden de busca y captura internacional contra el expresidente catalán Puigdemont y su consejero Toni Comín, para que ambos puedan ser juzgados en España por el referéndum ilegal del 1 de octubre. La petición se produce semanas después de que se les retirase a ambos la inmunidad europarlamentaria, dando vía libre al Tribunal Supremo para reactivar las euroórdenes. Tanto Puigdemont como Comín están acusados de un delito de malversación que acarrearía pena de prisión de entre 6 y 12 años debido a la elevada cuantía de los fondos que presuntamente habrían desviado. Puigdemont ha alzado la voz en Twitter minutos después de conocer la noticia y ha ironizado con la decisión del Supremo. Un día eres decisivo para formar un gobierno español, al siguiente día España ordena tu arresto. También se ha pronunciado sobre ello Laura Borràs. Los tribunales ya han realizado su propio análisis de los resultados electorales. Han movido ficha antes que Pedro Sánchez. En cualquier caso, una vez reactivadas las euroórdenes, compete a la justicia belga el llevar a cabo la detención y entrega del expresidente y exconsejero. Hay lo que vamos a tener que ver en los próximos tiempos, Ricardo. Bueno, yo creo que va a ser... estamos en una cierta vuelta atrás, ¿no?, en el tiempo. En algunas cosas, ¿no? Decíamos lo del 96, yo creo que ahora estamos ahí en la vuelta al 2017, que fue un año bastante movido. Esperemos que de otra forma, seguro que con otros factores, pero con algunos repetidos. Y el Puigdemont, el personaje de Puigdemont, como ahora todo es un relato, ¿no?, en la comunicación, en la empresa, en la vida, pues en el relato este de las vidas que estamos viviendo aceleradas en estos últimos años en el mundo y en España, el señor Puigdemont aparece de nuevo. Y vamos a ver, ¿no?, qué elementos diferentes como personaje nos aporta. Yo creo que él va a ser, insisto, Xavi, presidente de la Generalitat. Estoy convencido que es su objetivo, pero que el planteamiento que va a seguir, lo decíamos antes con lo del referéndum o consulta popular, va a ser diferente si ese objetivo lo consigue. Sí. Bueno, el Puigdemont, el partido este, que además es una mezcla de varias sensibilidades también, vosotros sabéis más que yo de este asunto, porque están los del... Bueno, el único raro es Artur Mas, que no está, pero está. Cuando se le busca se le encuentra. Estos tienen otro objetivo que además tienen otro objetivo, que es volver a recuperarse por encima de Esquerra, ¿no? Es decir, eso es lo que más les importa a estos. De momento han empatado. Sobre todo de recuperar la Generalitat. Exactamente. Y que esa es la que al final. Segundo tema, victoria pírrica del PP que no le sirve para nada. Derrota dulce para Sánchez, que le puede ser o va a ser presidente otra vez. Y para Vox, ojo, porque también le interesa, fíjate lo que te estoy diciendo, a Vox le interesa que Sánchez sea presidente. Porque como se repitan elecciones, entonces le puede pasar lo que le ha pasado ya a otros partidos. Ojito. ¿Sánchez le interesa ver que se repita? Que a Vox le interesa que Sánchez sea presidente para hacer oposición otros 4 años. Sí, claro. Porque si hay repetición de elecciones, Vox puede desaparecer del mapa. Y si siguen con estos mismos flanqueando a Abascal, estos que hemos visto antes en la foto, con toda seguridad. Esa es la realidad. Pero por eso decías antes que no votaría a Vox a la investidura de Feijóo, aun sabiendo que la investidura sería fallida. No, una cosa es votar a la investidura y otra cosa es ir al rey diciendo tengo estos apoyos, que no es lo mismo. Y ojo que el 17 de agosto hay que negociar la mesa del Congreso. Sí, pero para que se puedan votar la investidura tiene que poder él decir, Feijóo, que tiene los apoyos, porque entonces Vox no tiene la posibilidad de votar la investidura porque entonces el rey no le presenta. No, pero el rey, vamos a ver, el rey tiene que proponer a alguien. Y propondrá al que más apoyos tenga, digo yo. No, lista más votada. O lista más votada, salvo que llegue uno menos votado y diga que y viene con el otro de la mano, los dos, a la reunión. Pues venían los dos a la reunión en un momento dado. Es decir, mira, tenemos, lo que te he dicho antes, 150 y tantos. Y entonces el rey puede cambiar de opinión y puede proponer otra cosa. Ojo, que eso puede ocurrir. Pero antes está la elección de la mesa del Congreso, que ahí está la madre del Cordero, que la mayoría es la misma, porque es la misma. Para ser presidente de la mesa tiene que tener la mitad más uno, mayoría simple en segunda votación. Y entonces ahí es donde Puigdemont va a tomar su primera decisión. Eso es. Ahí, dentro de nada. Correcto. ¿Y cuál crees que va a ser? Pues pondrán a Meritxell Batet, porque le interesa. Yo tengo dudas eso, ¿eh?
Yo creo que justo lo que le interesa, a él lo que le va a interesar ahí es liarla. Y precisamente para ponerle presión a Sánchez y que no sea Sánchez el que se la pone en la Fiscalía, lo que va a hacer es dejarlo tirado ahí. Yo creo que eso va a ser... ¿Y poner al PP en la mesa? No, poner no va a poner. Lo que va a hacer es abstenerse. Pero entonces sería el PP la derecha gobernando la mesa del Congreso. Eso a ellos les interesa. No sé. A Puigdemont lo único que le interesa, Juan Carlos, es su indulto / amnistía, más las posibilidades de ser presidente de la Generalitat con un elemento con el que pueda ir el independentismo, que es lo del referéndum para ganar las elecciones. Todo lo demás es liarla. Y cuanto más lo líe y más presión le meta a Sánchez, mejor, porque evidentemente, como tú bien estabas diciendo, la negociación después del gobierno y de lo suyo va después de la mesa. Claro. Si yo le doy la mesa gratis, y más Puigdemont, probablemente es otro de los grandes trileros que sabe por dónde va Sánchez, porque entre trilero y trilero, ¿no? Es aquí entre caló y caló, no cabe la buena aventura. Pues esto es un poco lo mismo. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí, vuestras elucubraciones a propósito de los datos que manejamos de las elecciones de ayer y de las hipótesis de cómo pueda continuar esto. Ellos se van, nosotros nos quedamos y a ustedes yo les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. De la lectura y de la literatura en todos sus géneros, ficción, no ficción, también los clásicos, están invitados a la biblioteca, el programa en el que conversamos sobre libros con sus autores o con los especialistas que mejor conocen su propuesta. En la biblioteca ofrecemos un diálogo en torno a los temas de fondo de los libros que abordamos. Cada programa un libro y te invitamos a ti, lector, a que reflexiones con nosotros. Nos encontramos entre libros en la biblioteca. Programa donde descubrimos herramientas para tomar el control de nuestra salud.